Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Buena semana, ¿cómo están ustedes? Aquí comenzando esta nueva semana, nuevo periodo en el Congreso de la Nación, esperando todos y todas aquí el decreto que establece la convocatoria a extraordinarias, porque queremos saber cuáles son los proyectos que el nuevo presidente, que estuvo ayer aquí en el Congreso de la Nación, el domingo, va a enviarle a este Congreso. Como no le habló al Congreso de la Nación, no hay lineamientos todavía sobre cómo va a ser el proyecto, de qué se trata, si es uno, si son muchos. Ahora en un ratito con Débora y con Sebastián vamos a estar compartiendo también todas las idas y venidas que tuvimos, cada uno de nuestros compañeros, colegas, periodistas en el día de ayer, tratando de conocer algo de la información. ¿Quién tiene un dato sobre el megaproyecto que va a reformar todo en Argentina, en definitiva, el sistema tributario, el sistema político, el sistema laboral, bueno, la suba, baja de impuestos, el sistema económico, el sistema también de la intervención del Estado, el rol de las empresas públicas, bueno, un montón de cosas que se vienen comentando, pero todavía no conocemos. Nadie conoce en esta Cámara, ni en la Cámara del lado, en la de Senado, el contenido de ese proyecto, que se demora y genera mucha ansiedad e impaciencia porque no se sabe muy bien qué va a pasar y qué hacer. Hoy en Casa de Gobierno estuvo Martín Menem, el presidente de este cuerpo de la Cámara de Diputados, y la vicepresidenta de la Nación, la vemos ahí, Victoria Villarroel, participando de la reunión de gabinete para ponerse de acuerdo en el mecanismo. Recuerden que la Libertad Avanza no tiene mayorías ni aquí ni en el Senado, menos en el Senado, es más difícil alcanzar las mayorías allí y necesita, bueno, encontrar una forma de discusión con los otros bloques políticos que hay aquí en la Cámara para poder discutir y aprobar el paquete de leyes que busca impulsar el presidente de la Nación, que también está terminando de definir los cargos en su gabinete. Algunos asumieron, no vimos quiénes asumieron porque fue privada esa ceremonia, no tuvimos todavía la posibilidad, bueno, salvo lo que circuló en las redes sociales, sin duda, pero no fue cadena nacional conocer la cara de los ministros y las ministras que van a ocupar las 9 carteras y también los principales puestos de la función pública, los que tienen más responsabilidad, por ejemplo, la Secretaría Legal y Técnica, que va a quedar a cargo de la hermana del presidente de la Nación, que el primer decreto que tuvo que firmar justamente una vez que fue ungido aquí a las 12 del mediodía en la Cámara de Diputados y llegó a la Casa Rosada fue derogar un decreto de Mauricio Macri que impedía que se nombren parientes en algún cargo del Estado, en sobre todo funciones importantes. Bueno, eso es otra etapa, quedó atrás con el nuevo presidente que habilita entonces que se puedan nombrar funcionarios con parentesco de línea directa en cualquier cargo en el Estado Nacional. Eso es lo que ha sucedido hasta el momento. Los interrogantes son qué va a pasar con la presidencia provisional del Senado, porque todavía hay discusión respecto a eso. Va a ser Paltroni, no va a ser Paltroni, hay otro senador en vistas, va a quedar para la oposición, va a quedar para el oficialismo. Bueno, todo un montón de cosas que vamos a tratar de develar porque nos van a venir a visitar. Ya les adelanto en un ratito nada más, uno de los diputados recién asumidos de la Cámara Baja y que además es del nuevo oficialismo, así que vamos a poder conversar con él sobre todo lo que esperemos que sepa, obviamente, a partir de las múltiples reuniones que viene habiendo en el gobierno y veremos también cuáles son las famosas medidas económicas que se van a anunciar mañana. Seba Dida, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, arrancamos la semana ya con otro país, ¿no? Podemos decir con la certeza de que definitivamente está operando un cambio de época. El presidente ya no es electo, ya es en ejercicio Javier Milei, ganó con toda la legitimidad. Ya tuvimos la ceremonia de traspaso de gobierno, que fue un poco más breve que en ediciones anteriores. Él decidió ofrecer su discurso a sus seguidores en la explanada, en las escalinatas, frente a la Plaza del Congreso y no como se hacía tradicionalmente dentro del recinto. Eso ya marca un cambio de estilo y evidentemente también viene con un marco ideológico, un bagaje de ideas conceptualmente antagónicas a lo que veníamos viendo, incluso respecto de experiencias que podrían asimilarse más, como la experiencia de Cambiemos. Él propone un horizonte de sentido totalmente diferente, una refundación no solamente de la política, sino también de la historia. Veremos volver al pasado para reeditar algunos caminos y reencauzar los caminos. Débora Durieta, ¿qué sabés con todos los interrogantes que hay en esta Cámara sobre proyectos, reuniones, comisiones, decisiones? Nada.
estás como nosotros, nada. Como No, nada. bueno, en principio lo que sabemos es que el miércoles en el Senado habría ya una sesión preparatoria para justamente designar a las autoridades de la Cámara Alta, luego de lo que fue la renuncia de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, así que va a haber novedades en el Senado. Lo que Porque vos el comentabas. 7 asumieron 24 senadores, Exactamente. pero no decidieron Las autoridades de la Estábamos Cámara. todos muy concentrados en diputados acá, pero del otro lado Exacto. estaba pasando en simultáneo esto. Totalmente, bueno, y en eso que no estuvimos tan pendientes, renunció a Ledesma Abdala, Claro, como que era lo que, correspondía. lo que había anticipado ella misma ante los rumores de un supuesto pedido de la presidencia provisional por parte del Frente de Todos, que ojo, por lo menos si uno escucha a José Mayán, jefe de la bancada ahora no oficialista Unión por la Patria, lo que viene planteando es: nosotros somos la primera minoría, nos correspondería ese lugar. Habrá que ver si ese planteo que hacen desde Unión por la Patria no es para negociar un recambio de nombre, porque no olvidemos que el que propuso, de hecho, a través de la cuenta de Twitter, Javier Milei, es un formoseño, Paoltroni, como el propio José Mayán. Yo le pregunté a Mayán si lo conocía, me dijo, lo vi hoy. El 7 le vi, me lo crucé cuando el 2 de juraron. diciembre, la oficina del presidente electo, esa institución un tanto Bueno, ahora ya tiene otro nombre, una confusa, cuenta de ¿no? Twitter. que Ahora ya había presidente. creado el presidente Javier Milei, en ese momento el presidente electo, había anunciado como un hecho confirmado que Francisco Paoltroni, el formoseño, bien decían ustedes dos, iba a ser el presidente provisional del Senado, al mismo tiempo que anunciaba también que Martín Menem iba a presidir la Cámara Baja. Bueno, ¿qué pasó en el medio? No se sabe muy bien. Se habla de un golpe para ciegos, se habla de que Victoria Un golpe para ciego, ¿en qué Villarruel, sentido? la vicepresidenta, que quedó herida también por el reparto de lugares en el gabinete, porque se hablaba de que las carteras de defensa y de seguridad iban a quedar dentro de la zona de influencia de ella, habría entablado conversaciones a través de segundos de ella, más concretamente Guillermo Montenegro, que es diputado que ya juró, con José Mayán, quien claramente puso sobre la mesa esta intención de que le correspondería al Frente de Todos, ahora rebautizado Unión por la Patria, el lugar de la presidencia provisional del Senado. Bueno, tienen 33 bancas, le corresponde. Si vos lees el reglamento, medio le corresponde. No es que dice una cosa que interpreta medio tirada de los pelos. Dice, bueno, nosotros somos la primera mayoría, el reglamento dice esto, si nos ceñimos al reglamento deberíamos hacer esto. Aunque también sostienen todos dentro de Unión por la Patria, todos por lo menos con los que yo hablé, que hablé, no digo con los 33, pero con 20 hablé seguro, entre el 10 y el 7. Bueno, también dicen, es un lugar que le corresponde al oficialismo. Bueno, ahora, ¿a quién corresponde? ¿A quién responden los senadores del oficialismo? A la presidenta del Senado, o sea, la vicepresidenta de la Nación, a cada uno por su cuenta, porque también lo que hay que decir, en el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, son representantes de 7 provincias diferentes, de 6, porque de Jujuy son 2. O sea que son 6 provincias representadas. No tienen una articulación como espacio y me parece a mí que Victoria Villarruel está mirando ahí que no puede tampoco contener tanto, porque no hay una unidad en ese número. De todos modos, digamos, hay un rumor muy fuerte de que Mayán habría cedido en su pretensión inicial de colocar a alguien del peronismo. Pero eso me parece que fue más una... ¿Se dio o se hizo el que iba a reclamar eso para cambio negociar nombres? Me parece que nunca pretendieron ese lugar, por eso, que fue como marcar un poco la cancha. Marcar la cancha para después terminar cediendo ese lugar a otra persona que posiblemente sea Bartolomé Abdala, quien es el que había sido mencionado para ser presidente del bloque de La Libertad Avanza, finalmente fue Autache, ¿verdad? Sí, bueno, se habla de que ese nombre podría ser el indicado para ¿De qué la presidencia provisional del Senado. De La Rioja, si no me equivoco. O sea que serían 2 riojanos presidiendo la Cámara, el Congreso de la Nación, ¿no? En definitiva, y podría haber ahí un combo un poco más articulado. No, hasta el miércoles no vamos a saber. De las versiones y de las especulaciones. Es información no confirmada que circula por los pasillos y nosotros nos hacemos eco y lo volcamos acá frente a la audiencia, pero no es información ultra chequeada. Sí, en definitiva... Entiendo el mecanismo por el cual han ponderado a Paoltroni como posible presidente provisional del Senado. Paoltroni es el que eligió Javier Milei, así que si la vicepresidenta titular del Senado, Victoria Villarruel, hiciera un golpe de timón, estaría desafiando un poco la autoridad de Milei. Bueno, pero también me parece que una cosa es decirlo antes de encontrarte con el escenario dentro del Congreso, donde vos tenés que aprobar leyes y si hay un descontento de quienes te tienen que aportar votos,
es más difícil negociar que decirlo si no tenés ni idea de lo que pasa en el Congreso. Me parece que lo que sucedió es que, bueno, Mayán jugó sus fichas. Él representa a Gildo Infran, él representa además un senador de trayectoria, creo que el que más trayectoria tiene hoy en la Cámara, de todos los que quedan, porque tiene por lo menos 4 mandatos. Y si no es el que tiene más trayectoria, que seguramente lo sea, tiene mucha experiencia, digo. Es el segundo, te digo, pero si no es el primero, es el segundo, porque hace mucho tiempo que está. Sí. Y lo que digo es, tiene un rol fundamental, digo, no es un senador raso. Claro, y me parece que cuando se juntaron en esa reunión, cuando empezó a trascender el nombre, y le había dicho, mirá, ¿cómo vas a conseguir los votos para eso? ¿Cómo afecta el poder del peronismo en la provincia de Formosa? Claro, tener fue el que fue candidato a gobernador de Formosa. Claro. Hay que ver qué es lo que está pidiendo a cambio Mayán, porque si finalmente le cede ese lugar, está bien, no al candidato de Milei, pero a otro hombre consensuado del nuevo oficialismo, algo a cambio va a obtener Mayán. Por supuesto, ya sacarse a su opositor de la escena es un montón. A un formoseño, ¿no? Es un montón. En términos de política, que, recordemos, el Senado representa a las provincias, exactamente, y a las gobernaciones en general, porque la primera minoría corresponde en general, salvo en Jujuy, que ahora hay algo particular porque se desdoblaron, pero en general representa el interés de la provincia, que representa al gobernador, los 2 senadores, la mayoría, y el de la minoría representa al otro sector. Así que me parece que ahí hay un cálculo un poco más estratégico a nivel más global. No, y esto que vos estás diciendo, que Paul Troni fue candidato a gobernador. O sea, hay una disputa de poder en el territorio formoseño. Y por otro lado... Y desplazó a los radicales. Exactamente. Paul Troni, que ya se quejó públicamente. Hay una entrevista que le dio al diario La Nación, o declaraciones periodísticas a ese medio gráfico, donde dice que hubo una suerte de conspiración entre Victoria Villarruel y Guillermo Montenegro. O sea, Guillermo Montenegro con Mayans para correrlo del lugar que ya estaba confirmado, ¿no? Justamente en La Libertad Avanza, en el Senado, puntualmente, están bastante enojados, si se quieren, por las declaraciones de Paul Troni. No sé si es la excusa que buscan para poner Bueno, ya se pudrió todo también en la provincia de Buenos Aires. Se separó el bloque de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Quedaron 5 por un lado y 4 por el otro. Bueno, ese sería el primer cargo donde supuestamente teníamos una figura confirmada y después de una serie de tejes y manejes, de idas y vueltas, de negociaciones, terminó quedando otra figura de frente de esa... Le pasó también aquí a la diputada Píparo, que iba a ser titular de ANSES y que quedó... bueno, en la banca, ¿no? Nuevamente para cumplimentar sus 2 años. Bueno, el Banco Central iba a estar, es verdad que nunca fue confirmado, pero iba a estar Emilio Campo, después habló de un tal Reider que tenía todas las fichas para desembarcar ahí, finalmente hubo un reseteo y terminó otra persona a cargo de esa palanca tan importante de gobierno. Bueno, pero ayer fue un día muy importante. Otra vez el Congreso de la Nación estuvo luciéndose como el escenario principal, más allá de después las críticas que hicieron desde los distintos sectores a que no hubo ni una palabra de Javier Milei, solo juró. La jura fue dirigida a la ahora ex vicepresidenta Cristina Kirchner, leyó su juramento. Ni los miró. Saludó un par, así. Saludó cuando llegó, cuando se fue, pero nunca hubo palabras dirigidas a la Asamblea Legislativa, que por un lado te plantean la crítica de nosotros también fuimos elegidos por el pueblo. De hecho, en las elecciones del 22 de octubre, si uno agarra los números, Milei sacó el 30% a nivel nacional, entonces le estaría dando la espalda al resto. Y por otro lado es, ojo que después al que nos va a tener que venir a pedir los votos es a todos nosotros. Pero bueno, de alguna manera él quiso dar una gestualidad, o quiso arrancar con una gestualidad diferente, hablándole al pueblo, y algunos interpretan de espalda a la casta. Sí, así estaba literalmente ubicado, ¿no? Digamos todo, que era la forma en que estaba el escenario, pero también quiero decir, en la Asamblea Legislativa no están solo los diputados y las diputadas, también están los miembros de la Corte Suprema, están presidentes, gobernadores, funcionarios invitados especiales, como un montón de gente que también participa. Sí, líderes de otros estados extranjeros, estaba Gabriel Boric, estaba Jair Bolsonaro. Bueno, algunos de ellos fueron sentados en el escenario que se montó en las escalinatas, algunos se sentaron, pero es cierto que muchos no, o sea, se eligió a quién dirigirle ese discurso además del pueblo. Empieza Javier Milei dejando una huella diferente, rompiendo un poco el libreto, ¿no? Fuera de protocolo, marcando un cambio incluso de estilo. De estilo y con un lenguaje muy enérgico, como en los mejores tiempos de la campaña electoral, retomando un poco ese fervor,
y conectando con sus seguidores, con sus simpatizantes que lo siguieron de a decenas de miles de seguidores en la Plaza del Congreso. Fue una convocatoria bastante amplia, ¿no? No lució totalmente llena esa plaza, pero hay que decir que hubo una concurrencia multitudinaria. Vamos a hacer un repaso en estas imágenes, este compilado sobre la jura del nuevo presidente, Javier Milei, y de su vicepresidenta, Victoria Villarruel, que inician de esta manera un nuevo periodo presidencial por los próximos 4 años. Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío. Muchas gracias. Será difícil, pero lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! 40 años, democracia siempre. Diputados Argentina. La síntesis que hizo la Cámara de Diputados de la jornada importantísima del día de ayer, una de las fiestas que además coincide obviamente con el Día de los Derechos Humanos y celebramos la recuperación democrática en este contexto de 40 años ininterrumpidos. Les habíamos adelantado que íbamos a tener a uno de los diputados que acaba de asumir el 7 de diciembre, es el caso de Carlos D'Alessandro de la Libertad Avanza de la provincia de San Luis. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Bienvenido al Congreso de la Nación. ¿Todo bien? Sí, todo bien, con mucha expectativa. La verdad que muy contento de haber asumido esta responsabilidad, sobre todo por el pueblo de San Luis, que nos confió el voto y que nos sacamos una gran cantidad de votos. Hemos hecho una elección histórica donde las ideas de la libertad avanzaron sobre la conciencia de la población sanluiseña y hemos ganado en las elecciones generales cuando fui electo diputado nacional. Fuimos la provincia porcentualmente más votada de la Libertad Avanza, quedando en primer lugar. Claro, porque el 22 de octubre Milei sacó el 30% de los votos, un poquito menos, y no había ganado en todas las provincias, como sucedió en el balotaje. Lo que pasa es que los que leemos la política entendemos la importancia electoral de la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, claro, donde Milei ahí retrajo su posición electoral ante el interior, y en el interior fue devastador el triunfo. O sea, San Luis sacó casi el 50%, lo mismo sucedió en Mendoza, en Córdoba porcentajes muy altos, en Santa Fe también, San Juan salió primero. O sea, todo el interior dio la posibilidad de esta expectativa que después, por más que haya salido segundo, entendimos que teníamos que ir a buscar los votos a la región centro, por eso el cierre de campaña de Córdoba y por eso el aporte de Córdoba a esta victoria contundente del 19 de noviembre. ¿En algún momento se vieron en desventaja después de que Sergio Massa sacara casi el 37% de los votos? ¿O desde el vamos siempre hubo una confianza en que en definitiva había un mensaje claramente opositor de las urnas, de quienes habían votado a Juntos por el Cambio, también a la fuerza de Schiaretti? O sea, ¿siempre sintieron que el partido estaba de su lado o por momentos hubo un poquito de zozobra en la Libertad Avanza?
Entendimos que la sociedad estaba muy agotada del modelo político que, más allá del económico, que es muy malo, del modelo político que se viene transitando estos últimos 20 años sobre todo. Y entendimos que Sergio Massa en la elección del 22 de octubre había sacado casi su techo piso, ¿no? Que el otro aporte podría venir de otras fuerzas políticas, como vino, y de una campaña que se iba a profundizar, que era la campaña del miedo que se estaba dando en las redes sociales y sobre todo en YouTube, donde había propagandas muy duras en contra de Milei. Pero entendíamos también que ese canal que teníamos nosotros para transitar, que era ir hacia el electorado de Juntos por el Cambio, que había tenido una muy buena elección, también Patricia Bullrich, por salir tercera, tuvo una muy buena elección, de ahí íbamos a sacar la mayor cantidad de votos. Entendiendo que el interior iba a ser fundamental para el apoyo a Milei y su campaña presidente, y bueno, nos volcamos ahí, nos volcamos también a conseguir una muy buena fiscalización, que acá nos ayudó mucho Juntos por el Cambio, sobre todo en provincia de Buenos Aires, y entendimos que no había manera que Milei sea derrotado en un balotaje. Ahora, hablas de la importancia que tuvo en el interior en el triunfo de Javier Milei, pero cuando se iban llevando adelante las elecciones provinciales, los candidatos que se referenciaban en Javier Milei no tenían tan buena performance como después obviamente la tuvo Milei. ¿A qué le atribuís esa desconexión, si se quiere, entre las elecciones provinciales y a nivel nacional? Si la figura de Milei en sí arrastró algo diferente a todos los candidatos provinciales. No, seguramente es la figura de Milei la que atrae los votos. Y eso lo teníamos muy claro. De hecho, nosotros en San Luis nos presentamos candidato a gobernador de la provincia porque no veíamos el sentido de presentarlo, porque había una figura muy fuerte, como era el candidato que ponían hasta ese momento Alberto Rodríguez Sá, y otra figura muy fuerte que era Claudio Poggi. Que resultó ganador. Claro, que ya había sido gobernador de Alberto Rodríguez Sá y que le había conformado un espacio no solamente con la gente de Juntos por el Cambio, sino que estaba también Adolfo Rodríguez Sá y estaba el Libre del Sur, o sea que, y estaba el Partido Demócrata, y había hasta algunos libertarios en esa alianza. Por lo cual entendíamos que no tenía sentido, que nos íbamos a meter en una situación crítica, lo que nos iba a llevar a una derrota que no nos merecíamos, porque entendíamos que el sanluiseño iba a apoyar a Milei cuando él se presente. ¿Cuánto de esa vieja política que decías que la sociedad está cansada y por eso eligió a Javier Milei reaparece ahora con los funcionarios que acompañan a Javier Milei? La gran mayoría vienen de estructuras de la política de otros tiempos, de los 90, incluso el gobierno de Mauricio Macri que salió tercero, la fórmula que salió tercera y que no entró en balotaje también son funcionarios. ¿Cómo ves esa relación de lo que vos decís de la nueva política con la vieja política que aparece en funciones claves? Yo creo que la nueva política es Javier Milei. Él en sí mismo. En sí mismo, que las instituciones funcionan depende de quién las conduce. Ajá. Que ante un conductor de la vieja política, estos actores que me estás nombrando funcionan de una manera. El contexto es entonces. Entonces, el contexto que le va a dar Milei al funcionamiento, ejemplo, del ministro de Economía Caputo, no es el mismo que le dio Mauricio Macri del 2015 o cuando fue su secretario de Finanzas. Y eso es por las características propias que tiene Javier Milei en su concepción. Y es un especialista en economía, en crecimiento en con y sin dinero, pero sobre todo también entendamos que hace 2 años Milei era un simple ciudadano que iba a los programas de televisión y se quejaba de esto que nos quejamos todos los argentinos. Y hace 4 años él pronosticaba para este momento $1 a 1.000 pesos con una inflación de 3 dígitos y creo que fue lo que empezó a despertar a muchos jóvenes, porque recién escuchaba antes de entrar al piso que teníamos un 30% de los votos. Sí, nosotros tenemos un 30% de los votos, que es casi un techo de cristal que sufrimos, que fue la apertura que nos dio la juventud. O sea, los que más necesitan el cambio. Nosotros de La Libertad Avanza, ¿qué es lo que más deseamos? Que los argentinos empiecen a volver y no sigan pensando en irse. En bajar la inflación, en trabajar sobre los derechos genuinos de los más humildes, que es el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho de igualdad de oportunidades. O sea, entendemos que hay 8 millones de trabajadores sin trabajo, que hoy están asistiendo a un plan social, están asistidos por un plan social, y que tenemos que trabajar muy fuertemente para reconvertir esa masa fuerza laboral para impulsar al país al lugar que se merece.
esta vieja política de la que hablábamos eran las viejas estructuras políticas de pensamiento. No solamente se trata de personas, se trata de la concepción que vamos a utilizar para... ¿Cuál es? Y las herramientas nuevas que pensamos. Lo que hizo Javier Milei ayer de la escalinata del Congreso, que muchos dicen que estaba dando la espalda al Congreso, yo creo que no fue darle la espalda al Congreso, fue hablar por primera vez mirando la cara a los argentinos. Esto es parte del cambio de la política. El cambio de la política tiene que ver con la reducción del ministerio. Crear un ministerio de capital humano tiene que ver con el cambio de la política, porque una Secretaría de Niñez y Familia implica pensar en el capital humano que Argentina va a necesitar para seguir creciendo en los próximos años. Entendemos que la educación es sumamente importante y no podemos seguir teniendo los resultados que obtuvimos en los últimos exámenes PISA, porque eso describe lo mal que estamos en característica del crecimiento que necesitamos para este país. ¿Y cuál es la política pública que van a llevar adelante para mejorar esas condiciones? Se van a empezar a implementar modelos económicos distintos. Como diputado nacional, ¿qué es lo que estoy esperando? Que nos llegue el paquete de medidas para ver qué medidas tenemos que impulsar desde el Congreso para conseguir los consensos necesarios. Ahora, cada política pública prefiero que la explique el ministro o sus equipos técnicos de cómo se van a implementar y en qué van a consistir. Diputado, hicimos mucho foco y es inevitable hacer foco en el presidente electo ya en ejercicio, Javier Milei. Pero ¿qué importancia tuvo para complementar la oferta política de La Libertad Avanza la vicepresidenta Victoria Villarroel, que en algún momento de la campaña, sobre el tramo final, pareció diferenciarse y tratar de instalar una especie de marca propia? ¿Qué importancia tiene para Libertad Avanza como emergente también de esa nueva política? Mira, La Libertad Avanza es un espacio muy particular. Y esto lo tengo que decir porque venimos todos de fuera de la política, ¿no? O sea, de no tener relevancia política, por lo cual esto se va a ir acomodando. Yo, más que un partido político, es un movimiento, un espacio que se va retroalimentando de todos aquellos que buscamos un cambio de verdad. Creo que Villarroel ha aportado muchísimo a la campaña y mucha gente que nos votó por Villarroel también. O sea, porque fue una imagen muy fuerte, los debates de Villarroel fueron muy buenos y logró llevar una seguridad a un espacio del electorado que creíamos necesario. Cómo se viene conformando el espacio y se va a ir viendo durante los próximos 6 meses, sobre todo, porque estos melones se van a acomodar mientras el camión siga andando. Bueno, y lo puedo llevar ya a la parte Congreso. ¿Qué comisiones te gustaría conformar? Bueno, todavía va de a poco la conformación de las comisiones, pero intuyo que ya presentaste alguna lista de dónde te gustaría estar. Además son pocos, así que va a ser importante en las que esté cada uno, ¿no? A mí me interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con el área tecnológica, porque de hecho presido una fundación que se llama SODETEC, que las siglas son Soluciones para el Desarrollo Tecnológico. Entiendo la tecnología como solución para un montón de cuestiones diarias y para el futuro, pero también entiendo que genera una problemática en el tema del empleo, una problemática en el tema de la contaminación ambiental, porque si enterramos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos terminamos contaminando, que hay una oportunidad de generar empleo formal a través de la economía circular o la industria del reciclado, como se conozca, que podemos recuperar, por ejemplo, el oro de los teléfonos celulares, que podemos organizar la situación o la matriz de combustible, porque a través del sistema de pirólisis podemos lograr transformar el plástico en combustible, que en San Luis lo estamos haciendo, lo está haciendo una empresa que se llama 3R Plus, que apoyamos de la Fundación SODETEC, por lo cual tecnología Internet va a ser una de las comisiones que elija. Otra comisión que me importa mucho es la Comisión de Trabajo, por mi buena relación y vínculos con muchos de los sindicalistas que he asesorado en su situación tecnológica en estos gremios. Y otra comisión que también me interesa mucho es el tema del transporte. Yo creo que en el transporte va a estar la próxima revolución tecnológica, así como fue la fabricación de los autos a principios de 1900, que dio origen a la clase media. El vehículo que se conduzca solo va a ser una de las revoluciones tecnológicas importantes que... El de Elon Musk. Sí, estamos muy cerca de eso. Sí, estoy muy cerca de Elon Musk también. Tiene que ver la tecnología del transporte por el tema de los sensores.
Te quería preguntar, hay dos temas que se trabajaron acá en la Cámara de Diputados. Uno tiene que ver con el monotributo tecnológico, que quedó pendiente en el Senado para su aprobación. ¿Qué perspectiva tenés y mirada sobre ese tema? Y por otro lado también sobre el programa de Conectar Igualdad, que masificó durante el periodo del último gobierno y en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el acceso de los niños a las computadoras portátiles. Luego se suspendió y se retomó en el contexto de la pandemia. ¿Cómo ves esas políticas y esos programas? ¿Si tienen que seguir? ¿Cómo entendés que se tienen que desarrollar? Con respecto al monotributo, es algo que me tengo que poner a estudiar. Ajá. El monotributo tecnológico. Sí, me tengo que poner a estudiar porque si te pongo a decir una descripción ahora empezaría a mentir y no es mi estilo. Sí entiendo que los monotributistas han crecido en forma exponencial en la República Argentina. Hoy tenemos casi 3,5 millones de monotributistas trabajando para algunas empresas, por lo cual es una flexibilización laboral encubierta. Entiendo que también la empleabilidad ha cambiado en el mundo y hay que buscar nuevas herramientas, ¿no? Nosotros no hablamos de reforma laboral, hablamos de una modernización en las leyes de trabajo. Y entonces creo que es necesario implementar algún instrumento. No sé si sería el acorde de este instrumento u otro. A veces hablo con los informáticos y me hablan de banco de horas, porque tienen que producir un programa en un lapso de tiempo y por ahí trabajan 14, 12, 13 horas y después tienen hasta que vuelven a generar otro trabajo, otro lapso de tiempo que está vacío. Entonces muchos de los empresarios piden banco de horas y muchos de los trabajadores están conformes con muchos, algunos. No todos, porque viste que el universo es muy amplio. Así que en ese sentido. Con el respecto al tema de Conectar Igualdad, San Luis tiene una empresa que es Coradir, que fue una de las principales empresas tecnológicas de hardware que fueron las que hicieron las computadoras en su momento para los chicos. Ahora, hoy la economía está destrozada. Ustedes saben que un argentino promedio está ganando entre 300 y 350 dólares. Nosotros lo primero que tenemos que pensar es cómo hacemos para que la gente pueda acceder a la tecnología que se ha visto totalmente encarecida en los últimos 2 años. Por lo cual, ¿la empresa que decís de San Luis es pública? ¿La que no, es privada, pero ha trabajado mucho en el proceso. ¿Por qué? Porque ha generado mucho trabajo en San Luis. O sea que nosotros estamos interesados en que se empiecen a fabricar computadoras acá nuevamente. No solamente que se armen en el sur, sino que se empiecen a fabricar en el interior del país. Y sí, la alfabetización tecnológica es fundamental, que cada niño tenga un dispositivo para poder estudiar, para poder conectarse, más entrando a las puertas del 5G, lo que va a tener que ver con una construcción también de la nueva educación. Nosotros estamos viviendo una revolución tecnológica, que no es la primera que vivió el mundo. La primera revolución tecnológica fuerte que vivió el mundo fue la imprenta. Las revoluciones tecnológicas tienen la característica de cambiar los paradigmas totales. Entonces, Internet no deja de ser una revolución tecnológica, todo lo que tenga que ver con la tecnología, porque a la larga modifica la política y la educación. De hecho, una de mis propuestas en campaña fue una plataforma donde se discutan las leyes del Congreso, donde los puntanos y las puntanas puedan votar y yo traer al Congreso de la Nación lo que se decide en esa plataforma, que ya tiene nombre, se llama idiputado.org y con la que estamos acelerándonos para llegar a marzo, para empezar a tratar leyes dentro de esa plataforma y darle la posibilidad al pueblo de San Luis que recupere la banca del diputado y que sean ellos los que se expresen que quieren votar. Diputado, recién hablabas de tu relación con distintos actores del gremialismo, también hablabas de la necesidad de modernizar la legislación laboral y de la mano de esto también se viene un paquete de reforma del Estado que va a repercutir sobre el empleo público. ¿Cómo crees que va a ser el desenvolvimiento del mercado de trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado, a partir de todas estas medidas que desde el gobierno entrante se quiere implementar? Y si crees que puede haber algún tipo de resistencia, si va a ser una resistencia férrea de parte del mundo del trabajo y de los actores del gremialismo. Yo creo que sí, los actores del gremialismo van a tener una fuerte impronta cuando empecemos a discutir la modernización laboral, pero es algo que tenemos que hacer entre todos. O sea, también el gremialismo entiende que hace casi 10 años fluctúan entre 5.700.000 trabajadores y 6.300.000 trabajadores, y la población argentina sigue creciendo.
O sea, cuando a mí me dicen, no, el trabajo creció de 5.700.000 a 6,5 millones, ponele. Sí, bueno, pero la población argentina creció de 36 millones a 45, en un lapso de tiempo casi similar. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, sigue la misma fuente de trabajo, pero cada vez hay más trabajadores sin trabajo. Y traducido en medidas concretas, ¿qué implicaría una modernización de la legislación laboral? Por ejemplo, las indemnizaciones, ¿qué pasaría? Bueno, no sé, Claro, ¿qué otro están tipo de discutiendo. reformas están pensando ustedes? No, el tema de la modernización laboral es un tema muy serio que hay que tocar con los sindicatos y con los distintos actores de este sector. O sea, no sabría hoy decirte a qué apuntamos la modernización. Sí que los sindicatos tienen que empezar a articular con la Secretaría de Trabajo, seguramente con el Ministerio de Capital Humano, para empezar a formar trabajadores. Y tenemos que ver también cómo formamos esos trabajadores que hoy están dentro de los planes sociales, que perciben un ingreso del Estado, pero que no cumplen ningún rol fundamental en la matriz productiva argentina. Es importante entender que tenemos 8 millones de trabajadores fuera del sistema. ¿Está bien? Porque esos trabajadores, esa gente que cobra un plan social seguramente también tiene algún trabajo, porque con el plan social y además solamente no le también alcanza. le piden contraprestación en general, hacer cosas comunitarias, que es un trabajo importante, ¿no? También el comunitario. Quería preguntarte por la actividad ya en el Congreso, se te juraste, ya tenés despacho. Sí, ¿Ya me te tocó acomodaste? el despacho en el piso 10, el Ajá. 007, o sea que me Perfecto. siento... Agente Como 007. James Bond estás. Y Débora ya te preguntó por las comisiones. ¿Se reunieron ya los diputados de la Libertad Avanza? ¿Tienen una dinámica que están construyendo? Porque muchos no se conocen, vienen de distintos lugares, con distintas trayectorias. Vos dijiste que la gran mayoría no tiene mucha experiencia de participar en la política en términos de funcionario, en la militancia política orgánica en este caso. ¿Cómo viene eso? Bueno, el primer problema que tenemos los diputados de la Libertad Avanza es que la mayoría somos del interior del país, entonces por ahí no congeniamos el día que nos juntamos acá en Buenos Claro. Aires. Esta semana es fundamental, y la semana pasada también, porque nos venimos reuniendo bastante seguido, Ajá. sobre todo después de que Milei ganó las generales y vía el balotaje y después el 19 de noviembre. Hemos podido elegir nuestro presidente de bloque, que es el diputado Oscar Sago. Hemos podido imponer nuestro presidente de la Cámara, que es el doctor Martín Menem. Cuestión que fue todo un trabajo en equipo, en grupo, por lo cual estamos trabajando muy bien. Ahora tenemos que empezar a definir qué comisión va a ocupar cada uno, según el expertise que tenga y las necesidades. Hoy fue un día de trabajo administrativo, hoy fue un día de llenar papeles, de huellas digitales, de conseguir oficina, de empezar a nombrar los secretarios que necesitamos cada uno para nuestro funcionamiento. Y sí, a partir de mañana ya va cada cual con su oficina, ¿Tienen previsto un cronograma de encuentros? Empezamos a trabajar con un cronograma de encuentro y sobre todo una tarea parlamentaria que no es menor, que es que apenas llegue el paquete de medidas, poder empezar a trabajar con los parlamentarios, poder empezar a trabajar con los asesores y ver qué es lo que nos va a llegar como para poder dividirlo de forma correcta y empezar a armar nuestras comisiones. ¿Cómo fue esa batalla interna para que sean escuchados, imponer ustedes mismos, no imponer, digo, convencer para que fuera Martín Menem o quien sea del propio Riñón de la Libertad Avanza, quien sea el presidente de la Cámara de Diputados? No sé si me podés, digamos, ventilar un poquito la cocina de esa decisión. Chormeanos, No, porque fue bueno, todo. obviamente sos consciente de que también está la opción de Florencio Randazzo, había un ala del gobierno. Y del dijo, gobierno pudimos de ustedes. imponer, así que... Y también estaban quienes proponían a Cristian Ritondo para fortalecer la alianza con el PRO. ¿Cómo fue esa dinámica interna que se dio? Tanto Florencio Randazzo como Cristian Ritondo tienen mucha experiencia legislativa, sobre todo Ritondo. Sí, sobre todo porque Randazzo es Ahora, un nuevito. Si bien en este nuevo espacio, ¿no?, que es la Libertad Avanza, estamos intentando reconstruir puentes, abrir canales de diálogos, la necesidad por ahí que se veía de alguna parte o algún sector de la Libertad Avanza en nombrar a alguien por afuera de los diputados de la Libertad Avanza para que tenga mejor comunicación con los otros bloques, era una de las premisas. Ahora, después de hablar con muchos diputados de la oposición, nos hemos dado cuenta que los lazos entre ellos estaban bastante rotos, por lo cual por ahí un personaje nuevo en la Cámara de Diputados que tenga la posibilidad de diálogo sin un bagaje político atrás, donde cuando te mire te diga lo que va a hacer o lo que vamos a hacer y te sientas por ahí hasta
más tranquilo en el momento del diálogo. Sí, con más confianza, Con digamos. más confianza nos daba la posibilidad de pensar que cualquiera de nosotros podía hacer mejor trabajo que cualquiera de ellos. Sí, no está ese peso de esos desencuentros del pasado, digamos. Exactamente. Es una persona nueva donde se construye una relación de confianza nueva. Se planteó, vuelvo a repetir, este es un espacio muy particular, donde se planteó, se sinceró las opiniones y empezamos a trabajar en la posibilidad de que, entre todos los diputados, de imponer un diputado nuestro dentro de la Cámara. Obvio ¿Y que por qué le eligieron a Menem? los liderazgos se surgen en... Los liderazgos de estos espacios nuevos surgen a medida que uno va trabajando y va haciendo el trabajo colectivo, ¿no? ¿Por qué Martín Menem? Yo creo que Martín Menem es un joven empresario que se metió a la política muy fuerte hace 2 años, que creó el Partido de la Libertad Avanza en La Rioja, es uno de los creadores del Partido de la Libertad Avanza, no como movimiento sino como partido, que tiene un conocimiento público porque no nos olvidemos que tiene una familia que respira política, que entiende la política, que viene con lazos por ahí de conocimiento de otros diputados que era más fácil acercar al diálogo, y que tiene mucha gente con experiencia alrededor, por lo cual entendemos que Menem hoy, para navegar estas aguas turbulentas que nos esperan, es un buen presidente de la Cámara de Diputados. Ahora, para algunos es un pro que los diputados que entraron por la Libertad Avanza no tengan pasado legislativo y para otros es una desventaja. ¿Vos cómo lo ves? Y tiene sus pros y sus contras. La desventaja es la falta de experiencia que nos atañen, que es verdad. Pero dentro del bloque, por ejemplo, Oscar Sago tiene mucha experiencia legislativa, por eso también fue elegido presidente, y él estaba ordenando muy bien todo este tema de trabajo y está coordinando con distintos actores. Obvio que él tiene ayuda de otros diputados nacionales, que tenemos por ahí un poco de experiencia, no por ahí, mi experiencia es en la parte de gobierno, en la parte legislativa, pero no significa que no tengamos cierto liderazgo como para poder enfrentar este momento que estamos viviendo. Y ese vendría a ser un contra, y la falta de experiencia. Sí. Y el pro es que nosotros somos los que mejores, o sea, el beneficio que tiene que sea uno nuestro, es que somos los que mejor expresamos la idea de libertad y los que verdaderamente vamos a defender el paquete de medidas que Javier Milei envía al Congreso. En ese sentido, preguntarte también cómo van pensando el debate parlamentario, porque acá tienen por ahí posibilidades de construir mejores mayorías que en el Senado. ¿Se están articulando también con el Senado? ¿Si cada Cámara trabaja por separado? No, hoy el Senado tiene su propia batalla, que es nombrar el presidente previsional del Senado. Y nosotros tenemos mucho trabajo en diputados como para poder estar mirando lo que están haciendo los senadores. Hoy estamos focalizados en nuestro trabajo y en nuestro equipo de trabajo, que es conformar los equipos de trabajo que van a hacer frente a estos 4 años. ¿Qué información tenés sobre este paquete de reforma del Estado que se está por enviar al Congreso, del cual se viene hablando mucho, pero todavía no adquiere como cuerpo, ¿no? No termina de concretarse? Digo, ¿qué información manejan ustedes como diputados nacionales que, por ejemplo, le pudieron haber bajado funcionarios de gobierno? Si va a ser una ley ómnibus, si van a ser iniciativas que se van a trabajar por andariveles separados. No, hoy no tenemos muy claro cuál va a ser el paquete de medidas de leyes a tratar. Se está trabajando muy cerrado desde el Ejecutivo, que lo veo bien para que no se filtren, porque a nosotros como bloque se nos han filtrado algunas cosas, por lo cual creo que el paquete de medidas va a llegar en esta semana, no va a tardar mucho más. Es muy importante escuchar lo que va a decir mañana el ministro de Economía. Una cortita. Tema presupuesto. ¿Sabés si finalmente se va a tratar de modificar el que presentó el ahora exministro de Economía? ¿Se va a reconducir el del año pasado? ¿Sabés cómo se va a avanzar con ese punto? Por lo que nos dijo a nosotros el presidente en la última reunión que habíamos tenido con él, que fue cuando volvió de su viaje a Estados Unidos, vamos a empezar a utilizar el presupuesto 2023. El presupuesto 2024, tal como lo entendíamos, tenía demasiadas falencias como para que nosotros empecemos a construir de ese presupuesto. De hecho, he estado hablando con varios sectores después de que el diputado Heller abrió las separatas el 26 de noviembre. 26, un poco antes, 26 de octubre. 26 de octubre. Entró el 15 de septiembre y hicieron una reunión. 26 de octubre. Y había muchas preocupaciones de distintos sectores por el presupuesto que estaba planteando el exministro de Economía, Sergio Massa.
Te quería preguntar también varias de las cosas que dijo Milei en estos días. Ayer no lo planteó directamente en la plaza de los congresos, pero lo viene planteando en varias entrevistas. Tiene que ver con el periodo, el proceso. Plantea 2 años para sanear de algún modo la economía y bajar la inflación. Ayer habló de inflaciones impresionantes, de 1.500 anuales, de 1.500% anual, 15.000%. o 15.000% anual. ¿Cómo pensás vos o qué pensás en relación a esos procesos que se dan o que se están planteando de situaciones muy complejas para la economía, no por 6 meses, por 180 meses, por 2 años, no sabemos meses. hasta cuándo? ¿Cómo ves esa forma de comunicar estas cuestiones en un contexto tan complejo como el que tenemos, ¿no? Con mucha incertidumbre? Creo que Javier Milei las comunica muy bien, que el presidente las comunica muy bien. Entiendo que la fiesta que hubo en el último año o en los últimos años, sobre todo el último año que se intensificó, económica del gobierno, con la emisión discriminada de dinero, el cierre de importaciones, la falta de dólares, todo eso repercute en algún momento. Es una bomba de tiempo que Milei tiene que desactivar. Las políticas monetarias que tomamos hoy influyen en los meses que van a venir. La emisión indiscriminada del Banco Central en los últimos meses va a influir datos? directamente. ¿Cuánto es esa No, emisión? yo estoy esperando los datos, sinceramente. Ya me preocupó cuando el expresidente saliente dijo que dejó 1 billón de pesos en el Banco Central, porque puede dejar 10 billones de pesos si quiere en el Banco Central. El tema es cuánto valen esos pesos. Después el problema de la CIRA no es un tema menor. Hay una deuda muy grande de las importaciones y eso nos tiene paralizadas las industrias porque faltan insumos. El tema de la LELIQ no es un tema menor, porque los pases diarios hacen el recalentamiento de la economía. O sea, tiene que ver un combo de cuestiones económicas que creo que Caputo va a trabajar, el ministro de Economía va a trabajar muy bien en ese contexto, como para empezar a desactivar esta mega bomba que quedó funcionando de la administración anterior. Y diputada, el costo de esa fiesta, como vos lo definís, ¿lo va a pagar solamente la política, como en algún momento se mencionó en el discurso de campaña de Javier Milei, o finalmente es un sacrificio que lo va a tener que asumir la sociedad entera? Creo que todos venimos asumiendo de alguna manera con sacrificio esta problemática. Y el ajuste es lo que tiene que hacer la política. El ajuste estructural es lo que tiene que hacer la política. Pero lamentablemente las consecuencias recaen sobre todo el pueblo argentino. Pero hay sectores como, por ejemplo, las empresas alimenticias que mostraron sus propios balances y han ganado de manera exponencial en los últimos años, sobre todo después de la pandemia. Este año, con sus balances que presentaron respecto al 2022, muestran que son superavitarias frente a una inflación que ha comido el poder adquisitivo de los trabajadores y de los sectores que no tienen trabajo o ingresos constantes. Hay sectores que se han beneficiado y que disfrutan de la fiesta y la van a seguir disfrutando más allá de todos nosotros que tengamos que pagarla. Sí, yo no conozco los balances de las empresas. Son públicos, los publicaron. Sí, pero no los he leído, no los he visto. Lo que entiendo es que las empresas trabajan para ganar dinero. Eso es parte de la libertad de mercado que se respalda desde el lado de la libertad avanza. Entiendo que la pérdida del poder adquisitivo de los argentinos no tiene nada que ver con que las empresas ganen dinero. El poder de pérdida adquisitivo son la mala política económica que tomó este gobierno. Los salarios no tienen que ver con el nivel de ganancia de las empresas, la posibilidad de mejorarlos. Los salarios, si se tratan, en el caso de los privados, creo que los trabajadores están representados en este caso por los sindicatos y están las paritarias abiertas como para fijar el salario que tiene cada trabajador de distintos rubros. O sea, tampoco veo que el Estado tenga, que Milei tenga el problema de fijar los salarios de las empresas privadas. Yo creo que el mercado se tiene que regular solo y creo que Argentina tiene un problema económico de las malas políticas económicas que... Que es la distribución, entonces, es una responsabilidad del Estado, de la forma en que desarrolla el Estado sus políticas. La responsabilidad del mercado es redistribuir el mercado. O sea, no se tiene por qué meter el Estado.
No creo que el Estado sea... Cada vez que se mete el Estado tenemos un problema. Diputado, volviendo al comienzo de la entrevista, cuando le consultábamos sobre la Asamblea Legislativa, ¿cuál es el mensaje que da ese tono amistoso, por momentos de buena onda, intercambiando chistes entre Javier Milei y la vicepresidenta saliente, Cristina Fernández de Kirchner, que son dos líderes políticos de envergadura con destino político radicalmente diferente, digamos? Los vimos sonriendo y compartiendo Sí, ayer. ¿Te sorprendió? ¿Me sorprendió? Me sorprendió, nos sorprendió. ¿Eso contribuye, Ahora te te parece tenés que haber positivo? sorprendido, porque vos ¿Contribuye a dar un conocés más. mensaje de convivencia democrática o crees que...? Yo creo que estamos buscando la convivencia democrática. De hecho, yo saludé al presidente del bloque, a Martínez, me presenté porque Sí. no nos conocíamos, pero también he hablado con el doctor Pichetto y con Randazzo y con Mazot y con Ritondo. Creo que tenemos que empezar a buscar un tema de consenso. Ahora, me incluyo. Los políticos argentinos tenemos que buscar objetivos comunes a corto, mediano y largo plazo. Porque el que más sufre acá somos todos nosotros que veníamos de fuera de la política, ¿está bien? Creo que la madurez política la tenemos que empezar a demostrar, sobre todo en estos tiempos difíciles. ¿Y confías que del lado de la oposición, los sindicatos, las organizaciones sociales va a haber madurez? Pero no pasa por una cuestión de confianza, pasa por una cuestión de buscar, vuelvo a repetir, objetivos comunes. ¿Entendés? Si nosotros conseguimos objetivos comunes a corto, mediano y largo plazo, vamos a poder construir un país viable. Si no, vamos a seguir haciendo la decadencia. Estamos en 45% de pobreza. Sí. Y en realidad todos los argentinos somos pobres, porque si los invito a salir al exterior con lo que ganamos acá, No, es imposible. es imposible. Nosotros no Entonces podemos. nosotros lo que tenemos que recuperar es un lugar en el planeta Pero ¿Y sabemos en que hay referencia a qué sectores- países? Porque digo, en la región pasa bastante seguido también y es bastante común que la mayoría de los trabajadores no puedan irse de viaje a otro país con el salario y tengan que ahorrar durante un tiempo para poder viajar. Digo, en otros países, Uruguay, Chile, los trabajadores, colegas nuestros, periodistas que trabajan más o menos mismos horarios que nosotros, Sí. que cobran más o menos parecido que nosotros, no pueden salir mucho tampoco. No, bueno, pero en Argentina Es su pasaba país. eso también. O sea, en Argentina pasaba, incluso, a ver, en el... Yo siempre... Digo, no se van de vacaciones a Europa No, todos no, los no, años, no, quiero no, decir. pero lo que quiero decir es que ahora es imposible Claro, directamente. no puedes acceder a Ahora una no puedes moneda. acceder directamente, Sí. ni siquiera puedes acceder a los dólares para poder Ni salir siquiera puedes directamente. comprar un pasaje en cuotas. Estuve hablando el fin de semana, estuve reunido con el presidente Santiago Peña de Paraguay, Sí, discutiendo temas económicos también, y que me explique temas económicos, porque la verdad Claro. que Paraguay está en una economía floreciente, con una inflación muy baja, donde ya llevan un largo lapso de tiempo que han bajado los impuestos a la mitad de lo que tenían, y sin embargo eso ayudó al crecimiento de la economía. Yo algo que estoy esperando también es cuántos impuestos vamos a bajar. No solamente me preocupa el tema de los subsidios, me preocupa cuántos impuestos vamos a bajar. Porque la verdad que tenemos una presión impositiva muy alta, y si nosotros solucionamos el tema de los impuestos, también va a ser un Esa beneficio para los es mi otra argentinos. duda. Quedó pendiente el proyecto de compra sin IVA, tiene dictamen en el Senado. ¿Cómo viste esa iniciativa que en los hechos no es la de que no te cobran el IVA, sino que te devuelven el devuelve. 21%? Hace tiempo que el IVA se venía incrementando. Bueno, el último incremento fuerte lo había hecho Cavallo, que lo llevó del 18 al 21, y en la época de Menem pasó del 10,5 al 18. exacto. O sea, nosotros tenemos que volver a un IVA que sea la mitad. El IVA es uno de los impuestos regresivos más que más perjudica a la sociedad, porque te afecta directamente al bolsillo, o sea, te saca poder adquisitivo directamente. Después tenemos que rever otros tipos de impuestos. Pero el IVA es algo que tendríamos que estar pensando en hacer lo mismo que hizo Paraguay, en bajarlo a la mitad. Bueno, Carlos, gracias por esta entrevista No, extensa, por te sacamos todo lo que pudimos, pero ojalá puedas volver pronto de nuevo con las nuevas reuniones y cuando se vayan definiendo las cosas. Así que, bueno, un placer conocerte. Bueno, muchas gracias por el espacio. La verdad es que los miro, los estaba diciendo recién ahí Bien. a los directores. ¿Viste? Para anotemos acá. Sí. Es más, quiero incluir en esta plataforma que estoy armando, idiputado.org, el canal de televisión para que también los ciudadanos de San Luis se informen al minuto de cómo está la política en Argentina. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en estos días acá en las reuniones que se van armando. Gracias. Nosotros nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos.
Punto Género, lunes, 23 horas. Esto se está transmitiendo por Diputados TV, a quienes agradezco muchísimo porque mucha gente, muchos intendentes del interior del país, sobre todo por la fecha, no han podido asistir, así que todos los intendentes y todos los que ahora pueden conectarse. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, bueno, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y fue, no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos. Yo me crié en Neuquén, hice mi colegio primario y secundario y me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años. Y yo creo que esa infancia y esa juventud o adolescencia es fundamental en nosotros para toda la vida, ¿no? Conservo mis agendas del año 77, 78, 79 y
hay muchos amigos y compañeros de esa época que no están. Ese es el compromiso que uno asume generacionalmente para que nunca más. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Antes que nada, un agradecimiento muy especial para ustedes. Muchas gracias por permitirme estar acá en este programa que para nosotros, para los que siguen día tras día la actividad legislativa, sirve de gran utilidad, de información y también para mantener informado a nuestra gente, ¿no? Que se cumple el derecho republicano de informar y de mantener informado a todos. Acá estamos discutiendo, como siempre, en tercera edición. Lo que más nos gusta es aprovechar el corte que no para... termine nunca el debate, que sea eterno. Nosotros nunca. encantados. No, que pongan las pausas para que podamos seguir discutiendo y discutiendo, porque, obvio, es el espíritu que habita este territorio, que es el Congreso de la Nación. Y en estas horas, sobre todo cuando todas son incertidumbres, cuando también estamos analizando y pensando qué va a pasar para adelante y de dónde venimos, porque va a ser mucho de lo que se repite en los próximos meses. La herencia, ya lo dijo recién el diputado, la bomba del ELIX, la bomba virtual que va a estallar, siempre hay algo que la responsabilidad es de otro, siempre, en general, sea siempre quien que sea sea la un nuevo gestión. gobierno, habla de la bomba que dejó el gobierno anterior y toda esa ingeniería que hay que hacer para desactivar esa bomba. También es una forma de bajar un poquito la expectativa de la sociedad. Exacto. Para que no le exija de entrada respuestas inmediatas, ¿no? Pero a Macri le pasó lo Comprar tiempo. contrario. Macri hizo lo contrario, que habló de la revolución de la alegría y demás, y fue algo que justamente puertas adentro Sí, se Macri criticó. dijo que en 5 minutos podía resolver Por el tema eso de te la digo, inflación. eso es generar tanta expectativa ¿Cuál bajarlo de mandazo? De todos modos, también habló de la herencia recibida, Sí, pero pero no con el énfasis que le está Por poniendo eso. esta administración de la Libertad Avanza. Eso sí, está claro. Sí, exactamente. Y también es verdad que son formas discursivas para Pero posicionarse. yo creo que tiene que ver con lo que dice. dice Sebas, de alguna manera generar un nivel de expectativas y demás para que no te pidan respuestas tan rápidas como los brotes verdes del segundo Como prometiste. semestre y que después no llegan y Que no era tan generas... fácil como Sí, ahora se parecía. hablan de 6 meses muy duros, pero también con la sensación de que lo que viene después de esos 6 meses tampoco va a ser un tiempo de bonanza. Se está Tal hablando entre 18 y 24 meses para empezar a ver esa luz al final del túnel, ¿no? Hay elecciones en ese momento, veremos qué pasa, si hay tolerancia o no, porque la ansiedad es mucha, porque la situación es crítica. En Argentina, en el mundo entero también es crítica, porque a veces nos enfocamos obviamente en nuestro contexto más cercano, pero la política siempre hay que entenderla en contexto más grande, ¿no? Nosotros no es que nos sustentamos a nosotros mismos en soledad y podríamos levantar una muralla en toda la pero hay frontera temas y que no aquejan, pero hay temas que negociar. aquejan a la Argentina, la Hay inflación, cosas que por son ejemplo. características de la Argentina, por ejemplo, el proceso inflacionario, sin duda, que tiene que ver mucho, hay diferentes perspectivas respecto a eso, pero tiene que ver mucho también con la puja de intereses que representa un país como el nuestro en términos de su riqueza y su Sí. capacidad, ¿no? Una cultura productiva. bimonetarista muy arraigada a lo largo del tiempo, con Por mucha supuesto. volatilidad, y la gente que siempre eligió el dólar como refugio para preservar el valor de sus ahorros. Pero ¿no? ¿por qué elige el dólar? Bueno, Porque justamente no por esa confía en el peso. inestabilidad Por política. supuesto, porque ha sí. habido durante muchos años, durante muchas décadas, más de 4 décadas, que es la recuperación democrática que estamos celebrando en estas horas, sino incluso
podríamos retrotraernos incluso aún más allá por la década de los 60, cuando se empieza también a desarrollar la economía transnacional con la crisis del petróleo, donde el dólar toma una relevancia mundial diferente, que se fue profundizando a partir de todo el proceso de reconstrucción que se hizo en Europa con el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. El peso que tiene el dólar, que se revalida en la crisis del petróleo de la década de los 70, bueno, configura un mundo distinto que hoy se reconfigura nuevamente cuando son las crisis de las hipotecas en el 2008 respecto del valor financiero, la transfinanciación de la economía, que se volvió un mecanismo donde no hay respaldo de nada. Todos son activos virtuales, ¿no? Sí. La virtualización del respaldo, en esto que vos decías, ¿qué respalda al peso? Bueno, ¿qué respalda al dólar? También son las preguntas que en estos tiempos se vuelven a conformar, porque la tensión mundial hoy es muy grande entre las dos guerras que hay en proceso, claro, la guerra comercial entre los principales productores y comercializadores del mundo. Pero no y conozco prestadores ningún de dinero. país, capaz conozco pocos países en el que los ciudadanos o los votantes celebren el no hay plata, motosierra. Digo, tiene que haber una autocrítica por parte de los gobiernos de estos últimos 40 años que llevan a que la Argentina, aún teniendo todos los recursos naturales que tenemos, la formación que tenemos, porque tenemos muy buenos recursos humanos en la Argentina, tenemos una inflación del 150%. Y hay una combinación del fracaso de las experiencias anteriores y una claro, narrativa de los 40 exitosa años. que logró conectar con gente que entiende que el sacrificio es el primer paso hacia un periodo de bonanza o prosperidad que va a llegar en un mediano plazo. Es una narrativa muy fuerte que conectó con las aspiraciones de una parte de la sociedad que se vio postergada. Pero es increíble en los que la últimos años. aspiración de una sociedad sea que haya ajuste. Sí, bueno, que no haya sé si motosierra. es la aspiración de una sociedad, bueno, sino que pero es la ganó fotografía eso. de un momento Sí. de mucha crisis de representación. Si y mucha pensamos, gente por aceptando ejemplo, que va a tener que ajustar su propia economía en pos de un futuro que es incierto. Tampoco es que le están garantizando. Digo, bueno, sí, por supuesto que se le están prometiendo, pero nadie tiene la vaca atada. Claro, exactamente. Bueno, lo que pasa es que justamente parte de los procesos de aculturación que se vienen desarrollando en los países de la región tienen que ver en América Latina y en el mundo entero. Si nosotros comparamos, por ejemplo, el acceso a Internet que tiene Argentina y que tienen otros partidos de la región, otros países, el acceso a las plataformas digitales de contenidos, de ficción, de Argentina y otros países de la región, vamos a entender también un poco los fenómenos. Por ejemplo, lo que pasa con Brasil en relación a el desarrollo de la participación política de las iglesias evangélicas, que es muy diferente a la de la Argentina, porque tiene otras idiosincrasias, pero los efectos respecto a las narrativas más vinculadas a las promesas de un futuro y un bienestar en algún momento mucho mejor, bueno, también tienen que ver con esa incidencia cultural. No responde todo, porque no hay una única respuesta a esta situación que se vive hoy y a esto que bien decís vos, que marcás, Débora, que nadie se esperaba en 40 años de democracia que se celebre el ajuste con vítores en la plaza de los dos congresos, en un contexto donde mucha de la gente que estaba ahí presente va a sufrir mucho más de lo que va a sufrir o que está sufriendo Pero mi duda ahora. es si hay una autocrítica por parte de la dirigencia política de no ver qué lleva a la sociedad. Pero no solamente es la dirigencia política, es toda una sociedad también que, bueno, construye. Bueno, pero acá estamos hablando de una elección presidencial y de los festejos que hubo ayer domingo respecto de Javier Milei. Estamos hablando de lo que ocurrió ayer, que a mí me sorprendió muchísimo. Sí, por supuesto, todos nos sorprendimos. Bueno, que policía en la plaza de los congresos, un escenario donde hace 20 años atrás morían 30 personas, ¿no? En las inmediaciones del Congreso de la Nación, Tampoco como una fue el autocrítica 19 va a de resolver diciembre. el escenario. No, pero es que si no entendemos de dónde vienen estos fenómenos, nunca vamos a encontrar una solución tampoco. Es que a veces no se puede entender porque está muy cerca también la de una realidad. batalla cultural que efectivamente los sectores de derecha y de centro derecha ganaron en la opinión pública en los últimos años. Recordemos que no tanto tiempo atrás, cuando Mauricio Macri llega al poder, él en ningún momento puede sostener la necesidad de hacer un megajuste, un ajuste severísimo, como dice Javier Milei. En todo caso, le busca eufemismos como eficientizar el gasto. No va a decir, por ejemplo, que va
a eliminar fútbol para todos, sin embargo después va y lo hace. Bueno, habló del curro de los derechos humanos. ¿Cuánto tiempo se pasó hablando de eso, despectivamente, sin una política que pudiera, en todo caso, sanear su crítica al modelo del gobierno anterior? El progresismo todavía había marcado una posición hegemónica dentro del ambiente cultural en el cual se estaba debatiendo la sociedad. Años más tarde, Javier Milei no tiene que salir a mentir digo, dice de frente cuál es el programa económico que quiere implementar en la Argentina, la gente va, lo vota y después sale a la calle y celebra esa motosierra, celebra ese ajuste severísimo que dice que va a implementar en muy poco tiempo. Bueno, pero también el discurso, la narrativa que lo trajo hasta acá, planteaba una caracterización de la política como si la casta fuera responsable o la que vaya a pagar las consecuencias de ese ajuste. Luego, bueno, con la realidad y los datos... Bueno, ahí sí aparecen las contradicciones. Ahí en ese terreno, en ese plano, sí te concedo que aparecen las contradicciones. No el terreno del programa de gobierno donde fue bastante transparente. Pero ¿sabes dónde aparecen las contradicciones? Cuando vos decís el Estado te cuida y después no tenés transporte público, no tenés salud pública, no tenés seguridad. ¿No tenés o no lo tenés en la eficacia que vos esperás? No sé, yo no me atiendo en un hospital público, pero conozco gente que se atiende en hospitales públicos y está horas, tiene que ir a las 3 de la mañana a hacer una cola para sacar un turno. Yo hace 6 meses que estoy tratando de conseguir un turno. Con el sector privado. En el sector privado. Bueno, lo que pasa es que lo hago en mi casa. Pero lo que te quiero decir es que si vos estás 4 años repitiendo el Estado te cuida, y la verdad que el Estado, los chicos no van al colegio, preguntale a los chicos de Santa Cruz si fueron al colegio en los últimos años, y el Estado que tanto te cuida, que te cobra tantos impuestos, después no te da lo que te dice que te va a dar, también te genera que te lleva al otro extremo. Igual cuando te lo da tampoco se lo considera como algo, sino como una obligación dada naturalmente, como si no fuera una responsabilidad y una acción política del Estado, como por ejemplo repartir las computadoras o dar las vacunas gratis en Argentina a todas las infancias, vivan donde vivan y tengan el sistema de salud que pero todas tengan. las infancias, 60% de los chicos en Argentina hoy son pobres. Bueno, pero tienen sus vacunas. Ojo que bajó muchísimo el índice de vacunación durante la pandemia. Pero no es porque no haya vacunatorios. Bueno, pero no hay comunicación. Vos prendés la tele y ves campaña. Bueno, falta Estado, el Estado te cuida, pero en estos 4 años no viste campañas de vacunación. Y tampoco vi inclusión de trabajadores en la planta permanente del Estado porque está prohibido por decreto hace 8 años. Entonces hay sectores, por ejemplo, donde la gente se jubila y no es reemplazada. Y se vacían los sectores, entonces también pasa eso. Hay como contradicciones en los sistemas porque es mucho más complejo que solo decir frases. Sí, por supuesto, construir una salud más eficiente es algo que se tiene que profundizar, sin duda. Pero los mismos médicos que me atienden a mí en mi obra social prepaga atienden en el hospital público. ¿Hasta cuándo son los mismos profesionales? Pero es que no así que no es una cuestión de eso. No, claro, no estoy por hablando supuesto, de la calidad ya de lo los sé, por eso te profesionales, digo. estoy hablando de la calidad edilicia, de los insumos. Exactamente lo mismo. Bueno, 6 meses para operar en una obra social social que se paga, una prepaga que se paga un montón de plata para hacerte un implante. Pero tenés la 6 intendencia, meses. ¿dónde está la superintendencia de salud que no regula esas cosas? Bueno, ¿Y dónde está? ¿Dónde están las feministas cuando hay problemas? Ese es el otro problema. El Estado no funciona, por eso hay que cerrarlo, porque mejor que no haya Estado que haya funcionado pero mal. Al funcionar mal, te da lugar a que gane gente que está en contra del Estado. Que lo que pasa es cuando a vos hablar, decís, la privada anda mal, te dicen, bueno, pero no importa, ellos no tienen por qué andar bien, si son privados, ¿por qué? Bueno, me cobran un montón de plata y me tratan como si fuera pero estamos hablando que ganó un movimiento político que expresó en contra del Estado, ¿no? Pero lo de que quiero decir es que privado. también es muy fácil hacer frases hechas que te peguen mucho más como el fuerte y Estado que te vos cuida. digas que El el Estado te cuida o que el fue una Estado no frase funciona hecha. porque no tengo mi seguro de salud al día como debería. Bueno, son como las dos cosas. Pero yo no estoy diciendo que una cosa sea mejor de la otra. Acá no se trata de más, menos Estado. Se trata de que el Estado que está sea eficiente. Si hay salud pública, que funcione. Si hay transporte público, que funcione. No que funcione a medias, pese a que pagás cada vez más impuestos. No, la pregunta es cuál tiene que ser el tamaño de Estado que O corresponda o la eficiencia. Yo las no digo no al necesidades que hay en la Estado. Argentina, ¿no? Bueno, Ese en la es el pandemia tema. nos enteramos que no hay casi terapistas en los hospitales. Que hay una carrera que hay hospitales en todo el país que no tienen terapistas intensivos porque es tan magro el salario y es tan difícil ¿Y quién les vivir paga el por salario? fuera de, bueno, los estados y también los estados provinciales, sin duda, porque la concentración hace que a ninguna empresa privada le interese ir a
tu ciudad a proveer servicios privados, por ejemplo. Sí, igual en el interior del país muchos se atienden en hospitales públicos porque funcionan bien, a diferencia de por ahí lo que vemos acá en las grandes urbes. Exacto, pero igualmente... Por eso no pasa por los estados, sino por la eficiencia y la calidad. De pensar la problemática es... Si no tiene que haber el Estado, porque el Estado le mete la pata al sector privado. Igual me gustaría que también sea eficiente el sector privado. Tiene que ser más eficiente, ¿no? Y ese es por ahí un concepto que introduce la libertad de avance y que es un elemento interesante para introducir en el análisis. Bueno, ¿cómo hacemos más eficiente y también quisiera que no necesariamente hay que coincido como eso es a lo que voy yo digo, también quisiera que el mismo estándar de calidad y nivel coincido plenamente de exigencia al Estado se le haga al privado, porque el privado deja muy en banda y quedó demostradísimo acá en el juicio político como una obra social manejada por los jueces de la Corte Suprema era una vergüenza. Pero es que para mí no son excluyentes. Lo que digo es, bueno, entonces los estándares siempre son como al Estado un montón, a lo privado nada, bueno, ahí también... No digo que lo digas vos, digo los estándares que se ponen, siempre el Estado tiene que ser lo mejor, y cuando tenés científicos que son reconocidos mundialmente por su labor en el Estado, por su desarrollo en el Estado, o como el INVAP, que es una empresa del Estado pública que genera ganancias, o ARSAT, lo quieren cerrar o lo privatizan. Entonces hay un doble discurso y una doble vara para mí. YPF es una empresa paradigmática, no es una empresa que funciona como una igual sociedad no vamos a resolver todos nosotros, ¿eh? No lo vamos a resolver todos nosotros. No nos han votado para diputados todavía. No, pero digo, no hay que enamorarse con ninguna de las fórmulas. Hay empresas que funcionan mejor con gestión del Estado, como YPF, y otras que, como las telefónicas, realmente fueron una solución. ¿Las telefónicas? Las telefónicas, bueno... Hay que preguntar a nuestros padres, por ejemplo, cómo funcionaban que cuando te comprabas una casa, me acuerdo que no tuvimos tiempo de probarlo porque justo el momento donde se desarrolló más el acceso a la telefonía se privatizó. Pero podemos preguntarle a los trabajadores de FUETRA qué saben de esas épocas, porque hay algunos que han sobrevivido. Yo todavía de las empresas que privatizaron en los 90, ahora el servicio. Y otra cosa tiene que ver con la calidad del servicio. Yo que viví los 90 y viví el proceso de privatización, desde lo que me prometieron en los 90 hasta ahora, dejaron mucho que desear. Mi conexión a internet y mi conexión al teléfono es pésima, no es la tuya, es la misma empresa. Lo que me comentaron, pero bueno, mis padres, es que no se desarrollaba tanto el teléfono. Es que habían casas que valían más si tenían conexión telefónica. Pero recién estaba atendiéndose la red telefónica en el país. Sí. No era este momento donde vos tenías teléfono en todas las esquinas. No había ni cloacas. Todavía no hay placas igual. Bueno, pero en las principales todavía no hay placas. Acá de 15 cuadras hay gente que vive en el siglo XIX todavía. Pero no es en la mayoría de la gente. Antes era en la mayoría de la población. Las provincias del norte no tienen red de gas, por ejemplo. Algunas, unas y otras no. Bueno. Misiones no tiene, es una de las que Formosa falta. Tampoco. Bueno. Pero lo que quiero decir es que sí se han desarrollado un montón de cosas que no se puede comparar exactamente igual a los 90 que ahora, porque en esos 20, 30 años casi que pasaron. En los 90 él plantea que hay modelos privados que funcionaron mejor que otros. Es que las telefónicas, tienen muchos problemas justamente en este país. Tuvieron muchas denuncias. Pero funcionaban mejor en los años 90 esas empresas privatizadas, más allá del drama social que significó echar a decenas de miles de trabajadores a la calle. Tengo empatía, no es que decir que de golpe hubo más acceso al teléfono. Ahora, yo lo que digo es que empezó a funcionar mejor para los usuarios. Analizaría eso en relación a los datos concretos del desarrollo de la empresa, porque tanto Telecom como Telefónica no solo han tenido muchos juicios por su desinversión y por reemitir a sus empresas matrices más de lo que debían por las ganancias del tendido telefónico, además de haber sido empresas oligopólicas, 2 nada más prestando el servicio, que no es la misma realidad que todo el mundo accedía al teléfono, porque fueron procesos que fueron de la mano y mucho de ese tendido fue del Estado, del cableado. Las empresas tienen muchos juicios, sobre todo Telefónica y Telecom. En su momento, si lo revisamos a lo largo de la historia... sucedió con Repsol, ¿no? Bueno, es que también eso hay muy importante mucho de que investigar. Vaciamiento. Acá hubo comisiones que investigaron eso y eso está registrado en el Congreso de la Nación, las denuncias de los diputados sobre el mal funcionamiento de las empresas privatizadas, no en relación a la accesibilidad del servicio, que se fue también desarrollando y masificando con el pasar del tiempo, sino con el proceso de inversión específicamente de las telefónicas. Por eso tengo esa referencia. Sí, por ahí en otros servicios, ponele. Pero si hablamos también de la luz, la deuda de Camesa y toda esa discusión que hay ahora con la deuda de Camesa no es de ayer. Entonces también hay mucho que revisar el proceso
Sí, pero no Porque- nos olvidemos que muchos de los que estuvieron detrás de esas privatizaciones siguen hoy en el gobierno o estaban hasta hace pocos días en el Muchos gobierno del vuelven ahora, oficialismo. que es también Bueno, terrible. pero Oscar Parrilli fue el miembro informante de la privatización de YPF. O sea, no es que... Y después fue el miembro informante de la Bueno, pero por eso es lo desprivatización. que Bueno, pero decía Oscar Parrilli no Sebas. es protagonista del elenco Después la gobernante del No, lo que Ejecutivo. quiero decir Después es la que desprivatizó. no, lo que quiero decir es lo que dice También. Sebas, que también de acuerdo a los tiempos y Exacto. demás se tiende a la privatización, a la estatización, algunos servicios funcionan mejor en mano del Estado, otros privados. Es también a prueba y error en muchos casos. No hay una Obvio que es verdad prueba y absoluta. error. Por eso digo que no es que hay un modelo Bueno, que pero- funcione. Por Lo eso que es lo digo que estaba es- diciendo Sebas al principio. Bueno, me pero por parece. eso digo que también hay que investigar lo que ha pasado con esos procesos, porque a simple vista parece que hubiera sido buenísimo y un proceso positivo para el desarrollo de la Argentina cuando vas a ver por debajo qué fue lo que realmente pasó, cuál fue la incidencia, cuál Bueno, entonces fue... preguntémonos por qué vuelve esa gente que estuvo en los 90s. Esa es la gran pregunta. Y bueno. Esa es la gran pregunta y son los problemas que tiene la democracia porque justamente hay una disputa muy profunda entre si se distribuye o se concentra. La clave de la historia argentina, distribución versus concentración. Nunca no fue ese el problema en la Argentina, la gran grieta de la historia. Vamos a repasar qué ha quedado de la Jura de los Diputados, 7 de diciembre, momento en que asumieron los nuevos 130 diputados que conformarán entonces los bloques parlamentarios. Exactamente, porque el tema de la Más o menos. composición de la Cámara de Diputados estaba sumergido en una gran penumbra, ¿no? Pero a partir de la jura de los nuevos diputados y las reuniones que hubo entre los distintos integrantes, empieza a quedar cada vez un poquito más claro cuál va a ser la densidad política y el tamaño de cada uno de los bloques y también permite imaginar cuáles van a ser los interbloques. Hasta ahora oficializado hay un solo interbloque, que es el del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, que está conformado por 4 diputados nacionales del PTS, que tiene como presidenta Miriam Bregman, pero que también está Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Cristian Chipi Castillo y se suma también Romina del Pla del Partido Obrero. Hasta ahora el único que tiene esa formalización como interbloque es la izquierda, pero van a empezar a aparecer ahora también, sobre todo en lo que solía ser Juntos por el Cambio, en las piezas que fueron quedando a partir de la diáspora, a partir de la implosión de lo que fue Juntos con el Cambio, a partir de la derrota electoral y después estos posicionamientos de los sectores más duros del PRO a favor del nuevo oficialismo. Bueno, entre los sectores que no quieren tener una postura tan decididamente oficialista, es posible que empiece a haber una nueva articulación que todavía no tiene una traducción formal, pero que en poco tiempo lo vamos a poder ver hecho realidad. Pero hay que decir que el bloque más numeroso es el de Unión por la Patria, Pero pierde es por Frente goteo. de Todos. Sí, cuando después de las elecciones del 22 de octubre la mayoría calculábamos que iba a tener entre 102 y 106 diputados nacionales. Días atrás hablábamos de que iba a tener 104. Bueno, hubo una merma, pero por goteo, ¿no? Llegamos finalmente a 100 diputados, que sigue siendo una cifra muy importante, que le permite ser por lejos la fuerza más numerosa. Y este bloque va a seguir siendo presidido por el santafesino Germán Martínez, que demostró tener habilidad para el diálogo político tanto al interior del bloque como también con el resto de los actores políticos a los que conoce al dedillo por la experiencia que tiene en estos 2 años y piquito como presidente del bloque. Bueno, acá hice una especie de resumen, un compendio de cuáles son las figuras más destacadas, como toda lista es odiosa y un tanto caprichosa, y seguramente ustedes pueden mencionar más nombres de figuras destacadas que quedaron fuera de esta selección, pero bueno, está Máximo Kirchner, que fue el primer presidente del Frente de Todos, que es el antecedente más inmediato que tenemos de Unión por la Patria. Y que volvió a jurar por 4 años más. Por 4 años más, exactamente. Cecilia Moró, que también juró por 4 años más. Ella fue hasta hace poquitos días, hasta ayer nomás, la presidenta de esta Cámara, y ahora le toca la responsabilidad nada menos que ser la vicepresidenta primera de la Cámara Baja, ratificada por el apoyo y la confianza de sus pares de el Frente de Todos, que también se dio, a pesar de ser la primera minoría, también hubo un impulso por parte de Cristina Fernández de Kirchner, donde dijo, bueno, hay que darle gobernabilidad a la gestión entrante, le corresponde, hay una tradición política muy consolidada de que el oficialismo es el que pone
al presidente de la Cámara de Diputados y también a el presidente provisional del Senado, que son cargos que están en la línea de sucesión presidencial. Entonces, Cecilia Moró en ese sentido quedó como vicepresidenta primera. Pero también tenemos a Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero, que son dos ministros salientes del gabinete de Alberto Fernández, con figuras con peso propio. Victoria Tolosa Paz ya fue diputada nacional al comienzo de la gestión de Alberto Fernández, cuando el ministro de Desarrollo Social era Daniel Arroyo y después fue Juanchi Zabaleta. Después fue convocada a formar parte de ese gabinete en el área de acción social y, bueno, se mudó a esa dependencia y le cedió su lugar a otro funcionario que completó su mandato. Ahora va a tener su segunda experiencia en la Cámara Baja. En cambio, Santiago Cafiero va a estar haciendo sus primeras armas aquí en la Cámara Baja. Tengo entendido que es, corríjame si me equivoco, pero sería su primer mandato aquí. ¿Cómo? Su debut como diputado. Su debut, exactamente. Paula Penaca, que hasta ahora venía siendo la secretaria parlamentaria, yo no sé si va a revalidar esa misma función, pero sí, es un ariete importante de Máximo Kirchner y con una articulación muy fuerte también con el resto de los actores políticos de la coalición panperonista. Luana Bonovich, que viene de ser la directora nacional del PAMI, también se integra, juró por 4 años más. No es la primera experiencia legislativa de ella, ya había sido diputada, si no me equivoco, desde el año 2011, allá lejos y hace tiempo. Fue también diputada, perdón, en el 2019, si no me equivoco. Del 2015 al 2019 fue diputada nacional, sí. De hecho, había sido electa y fue uno de los tantos diputados que terminaron yéndose al Ejecutivo. Ella era como una de las expertas. Ella estaba en la lista con Massa, de hecho, era la pareja de la boleta. Todos recordamos esas conferencias de prensa del búnker, donde aleatoriamente iban armando como alquimia si aparecía Santiago Cafiero con Luana Bonovich, por ejemplo, dando a conocer, bueno, informaciones vinculadas a ese proceso electoral que coronó a Alberto Fernández y que catapultó al Frente de Todos a la cabeza de la experiencia política que fue 2019-2023. Pero para seguir mencionando un poco al tuntún algunas de las grandes figuras políticas que van a estar en esta Cámara, tenemos Carlos Heller, que tiene, creo que revalidó mandato, ¿no? Sí. Juró por 4 años más también. Sí, juró de nuevo. Bueno, él tuvo un rol muy destacado como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y es una de las grandes espadas económicas que tiene el kirchnerismo en particular y el panperonismo, Unión por la Patria en general. También Leopoldo Moró, con toda su expertise en temas judiciales y también con muchísimo volumen político, un hombre proveniente de la Unión Cívica Radical que en el último gobierno de Cristina Fernández generó afinidad y terminó acoplándose a esa experiencia política que después tuvo su prolongación en tiempos de Cambiemos y más acá en el tiempo en los años de Alberto Fernández. Hugo Yasky es otra de las figuras importantes, es el titular de la CTA de los Trabajadores. También habría que agregar en este sentido a Palazzo, que es el titular de la bancaria. Sí, Eduardo Manrique, Valdés. que también. ¿Quién? Manrique, que viene. Manrique también. Sí, Manrique de hecho fue segundo o tercero, no, creo que quedó tercero en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Llamó la atención un lugar tan arriba, teniendo, digamos, codeándose con Máximo Kirchner, Cecilia Moró, entre los primeros lugares, también Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero. Entre esos nombres pesos pesados aparecía también el nombre de Manrique. Eduardo Valdés, que fue primero, segundo en la lista de Unión por la Patria por la Ciudad de Buenos Aires. Es un hombre, digamos, que se lleva bien tanto con distintas alas del peronismo, tanto el kirchnerismo como el albertismo. Es un hombre importante en términos de diálogo interno. Y Martín Soria, que viene de ser ministro de Justicia, nada menos. Bueno, hay otros nombres que podríamos mencionar, no sé si a ustedes se le ocurre alguno, pero bueno, acá ya tenemos una docena más o menos de diputados y diputadas nacionales que van a tener una importancia. También Natalia Saracho, Juan Natalia Marino, Saracho representa Julia a los Estrada, movimientos sociales. Juan Marino.
Juan Marino ya tuvo 2 años, él había asumido hace 2 años para reemplazar, no me acuerdo si al Cuervo Larroque. A Sergio Massa le tocó. A Sergio Massa, sí, nada cuando menos. Massa se fue a la Cámara, al Ministerio de Economía, Sí. asumió Juan Marino en su lugar. Siempre nos reíamos Sí. por esa relación. Como perfiles muy diferentes Nada para que la ver. misma banca. Sí, Por el lugar de la lista que ocupaba. Fue Era una 19, procedencia 20. de militancia estudiantil en el colegio secundario Sí. y después Presidente del desarrolló... movimiento piquetero, del Unidad partido Desarrolló el piquetero. partido piquetero, era un partido de extracción trotskista, pero Sí. que poco a poco fue generando puentes de diálogo e integración con el kirchnerismo más duro, si se quiere, con la Cámpora, con Larroque en particular, y quedó integrado a este dispositivo del kirchnerismo más de izquierda, si se quiere, ¿no? Compartiendo ese ala con el Frente Patria Grande de Juan Grabois, que tiene entre otros integrantes a Natalia Saracho, que vos mencionaste, Sí, claro. y también a Itay Hagman. Bueno, por fuera de este entramado de diputados de Unión por la Patria, quedó Guillermo Snopek, ¿Ya quedó Eugenio. confirmado eso? No, no me queda tan claro. Porque, Hay polémica acá. Bueno. porque hubo Porque se había cruces de confirmado que quedaba Mi fuera. fuente fue en la página de la Por Cámara de eso. Diputados de la Nación y ahí aparece como el titular de un monobloque que se denomina bloque justicialista. Por Total. eso no lo sumé a estos 100 pero diputados. ojo que puede haber, viste, cambios. De El su mercado propia de voz dijo bases otras está cosas. abierto. Esta es la fotografía de hoy. Eso iba. Avisamos al público que nos está viendo que esto cambia Con semana a Snopek, semana. no, me parece Con Snopek importante nunca que vos sabemos. digas que esto es información de Sí. la página oficial de la Honorable Cámara de Diputados. Ahí va, Le sí, ponen la es mano acá. fuente... O sea, presentó los papeles para tener Sí. su propio Sí, bloque. fuente Por ahora inapelable. está oficial. Claro, aparte, vean el detalle de que está en la misma placa, digo, no es que lo puso en Bien, una placa está distinta, bien. está en la misma placa que la composición del bloque de Unión por la Patria. Eso significa que está dentro del área de influencia, si se quiere, del peronismo. No es que se fue demasiado Total. lejos, está ahí cerquita. Hay que ver cuál es su objetivo en el próximo Sí. y el corto y mediano plazo, porque ser un monobloque en esta discusión que hubo sobre la delegación de facultades al presidente de la Cámara, Martín Menem, para que conforme la convocatoria de comisiones por bloque, Sí, no es negocio. no es negocio de Sí, ningún modo. Si bien Guillermo Snopek no tiene un gobernador al cual deba responder, tiene medio una díscolo, impronta digamos más todo. vinculada a los intereses provinciales y lo que está tratando de articular con diputados nacionales que formaban parte de la experiencia de Provincias Unidas, que ahora va a Sí. aparecer con otro nombre, que lo vamos a ver en las próximas placas, es un interbloque que no esté tan atado a posiciones intransigentes del peronismo, Claro. sino que tenga esa cintura política y esa maniobrabilidad para negociar con el gobierno entrante, de repente apoyar algunas leyes que sean votables del nuevo oficialismo a cambio de algunos beneficios para las provincias. Pero por ahora se quedó en este lugar equidistante entre el peronismo y ese bloque que creo que se denomina Innovación Federal, que vamos a repasar más adelante. Pero antes tenemos lo que quedó de Juntos por el A Cambio. ver, eso es como Sí. un organigrama que necesitas 20 placas. Ahí está. La segunda fuerza va a ser el PRO, por ahora tiene 37. Hacemos de todos modos la observación y el reparo de que es una situación provisoria. ¿Por Bien. qué? Porque hay 10 diputados nacionales más o menos que están en una convivencia en tensión con... ¿De esos 37 o más? Para sumar dentro de 10 esos más. 37 hay 10 diputados nacionales que están disputando la orientación al interior del PRO. Se dieron una tregua de alrededor de 3 meses, que hay que ver si dura tanto, para intentar torcer el rumbo político. No quieren que sea un pseudooficialismo, ellos quieren ser parte de un rol de oposición racional Sí. y responsable. Están viendo que quien está manejando el timón de esta nave, Cristian Ritondo, está tiene tanto tratando de consenso. llevar el barco hacia las aguas del oficialismo y hay alguna resistencia. Más específicamente hablamos del sector moderado, lo que tiempo atrás hablábamos siempre de las palomas del PRO, ¿no? Están los larretistas, como por ejemplo Diego Santilli, Álvaro González, pero también está, por ejemplo, Silvia Los Penato. Silvia Los Penato en realidad es la líder de este espacio de rebeldes del PRO que está Mirá. analizando la posibilidad hasta días atrás de dejar el bloque del PRO para acoplarse a un interbloque más conciliador dentro de la oposición, pero dentro de la oposición, digo, que sea netamente opositor. Acercarse más a sus ex compañeros Mazzoni y Claro. Monzó, digamos. Ex compañeros de Juntos por el Cambio. Y ex dirigentes de referencia Sí. para ella, Claro. porque cuando ingresó a la Al Cámara final, con la fue con el designación macrismo. de
Martín Menem al frente de la Cámara decidieron, bueno, quedarse dentro del PRO para no dar un mensaje de ruptura Para no generar cuando más todavía confusión. se están acomodando los melones, si se quiere, ¿no? Todavía están analizando cómo se Muchos va... melones que acomodarse. No, en el y esto camino. que decía Sebas antes, lo que tiene que ver con la composición de las comisiones, al ser 37, no haber rompido, iba a decir, al no haber roto, el PRO se convirtió en la segunda minoría, entonces Pero le da no un son lugar. 38 lo de la Libertad Avanza, digo, porque Zapata se queda, se va, se queda, se va. Lo que ocurre es esto, el Están PRO afuera. es una cosa y otra cosa es el Frente PRO, por ahí lo tenés más adelante, no te quiero spoilear. Entonces, si sumás el Frente PRO, ellos quedan segundos. ¿Pero por qué? Son 30 y... Son 37 más 3, llegan a 40. Ah, entonces bien. ahí se ubican como Sí, segunda de todos modos minoría. perdieron la vicepresidencia segunda, esa fue una gestión de Cristian Ritondo donde terminó cediendo ese lugar a Julio Cobos, representante de la UCR, entendiendo que este grupo parlamentario que probablemente más adelante asuma la forma de un interbloque, bueno, a las claras se ve como el PRO probablemente termine sufriendo algunos desprendimientos. Qué fuerte que, eso, ¿no? Porque el PRO se consolidaba cada vez como el espacio de mayor referencia. Bueno, hasta ahora sigue siendo el espacio mayoritario, por lo menos en lo formal, y siempre ateniéndonos a nuestra fuente inobjetable, que es el portal de la Cámara de Diputados de la Nación. O sea que presenta como fuerza el PRO con 37 integrantes. Hay que Así ver si es. esos 3 se suman o no se suman, que están pululando por ahí. ¿Y qué pasa con el radicalismo? Porque Pero antes de queda llegar muy al radicalismo, cerquita. quería desglosar un poquito Dale, cuáles son ¿quiénes las son? corrientes internas que se están ¿Quiénes disputando la orientación de esta fuerza política, el Partido Amarillo, ya histórico, fundado por Mauricio Macri allá por el año 2002-2003. Sí. Tenemos a, como decíamos recién, Silvia Los Penato, María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Álvaro González en esta línea de moderados. Después están los macristas puros, entre los cuales se inscribe Cristian Ritondo, pero también vemos ahí a Fernando Iglesias, se anota a Luciano Laspina, una de las principales referencias económicas, y Hernán Lombardi, que fue una figura clave en esta articulación con la Libertad de Avance, en ese proceso, en ese tránsito entre lo que fue las elecciones generales y el balotaje. Fue uno de los que trabajó intensamente para arrimar puentes con la Libertad de Avanza, para ayudar también con el operativo de fiscalización y demás. Y finalmente tenemos el ala más dura, el que está más proclive a funcionar casi como un apéndice de la Libertad de Avanza, que son los diputados que responden directamente al liderazgo de Patricia Bullrich. Bueno, está Damián Arabia, está Sabrina Ahmechet y Silvana Giudici entre ellos, pero son unos 7 u 8 en total. Así que bueno, esos son un poco el perfil de las corrientes internas que están pujando por ver cuál sale. De todos modos, si una sale vencedora, el riesgo es que quienes quedaron derrotados rompan por atrás y terminen acoplándose a la experiencia del ex Juntos por el Cambio, que se compone también de la UCR, de Cambio Federal y de la Coalición Cívica. Y eso lo vamos a ver en la próxima placa, que acá está llegando. Perfecto. UCR es uno de los partidos que quedó dentro de todo mejor parado en este reparto de fichas dentro de la oposición, porque logró la reunificación de sus bloques a partir de la fusión de los diputados que conformaron la experiencia de evolución en los últimos 2 años, que es ese espacio referenciado en el senador nacional Martín Lustó, con quienes habían quedado en el bloque tradicional de la UCR. Con esta reunificación, que fue muy trabajosa y generó mucho desgaste, quedó Rodrigo de Loredo como presidente, el cordobés, y Karina Banfi, que es una suerte de discípula natural de Mario Negri, como vicepresidenta de bloque, y Julio Cobos también fue recompensado como vicepresidente segundo de la Cámara. También está Facundo Manes, que quizás quedó un poquito peor parado porque él estaba disputando, junto con su grupo de diputados más afines, la presidencia de este bloque, y bueno, no tuvo quizás el combustible necesario para poder lograr ese objetivo. Sin embargo, sigue siendo una de las grandes figuras del elenco radical. Y Martín Tetaz, que es un personaje mediático que siempre da que hablar y tiene mucho contenido también, muchas de las cosas que dice. Sí, lo que pasa con el radicalismo que tiene una representación de las provincias importante, tiene mayor cantidad de representantes, por ahí no tan famosos para los medios
de acá de Capital Federal, digamos, pero que tienen mucha relevancia al interior del propio bloque. Sí. Eso me parece que también es importante destacarlo porque se desconfiguró bastante el radicalismo en términos de la incidencia que tenía en la Cámara de Diputados por su tradición y porque tenía diputados que llevaban mucho tiempo en la Cámara, y eso se fue quebrando en los últimos años con también las distintas corrientes que fueron asumiendo dentro del radicalismo. Me parece que perdió cuadros importantes y referencialidad como una de las fuerzas con mayor arraigo en la Cámara. Si bien se sostiene como puede, me parece que tienen todavía ahí una relevancia, bueno, diputados que vienen de las provincias, Carvajal de Formosa, o Lisandro Inieri y Pamela Verazay de Mendoza, de Jujuy. Digo, tienen muchos funcionarios de las provincias que han sido destacados y que tienen mucha experiencia política, eso quiero decir, que tienen una trayectoria de mucho tiempo en sus territorios, incluso en la Cámara, que han ido al Ejecutivo y al Legislativo, pero no son tan famosos porque los medios nacionales no les importan. Claro, pero coincido con lo que decís, pero me parece que tiene que ver con esto de que son más bien como embajadores de los gobernadores y que el rol que tienen para los gobernadores radicales es que vengan acá a pelear las leyes que beneficien a sus tanto provincias, Cambio ¿no? Federal como la UCR tienen un poco ese mandato, que es defender los intereses de los gobernadores de Juntos por el Cambio, ¿no? De lo que se llamaba Juntos por el Cambio. Hay que ver cuál es la denominación que va a asumir a partir de ahora. Pero hay que decir que perdieron muchas bancas, tanto el PRO, pero principalmente el radicalismo, en manos de la oposición de La Libertad Avanza. Sí, quedó muy atomizada bueno, sigue siendo opositores, pero quedó demasiado atomizado el espacio que antes conformaba la oposición mayoritaria con la emergencia de La Libertad Avanza y también otros actores, ¿no? Quedó atomizado, es cierto, y de hecho, por ejemplo, la coalición cívica quedó con apenas 6 diputados, pero justamente Julio Cobo se queda con la vicepresidencia segunda porque están trabajando en pegar las diferentes partes de lo que se conoció como Juntos por el Cambio. De algún modo, de algún modo, forma. Están hablando de un bloque de bloques que estaría integrado por la coalición ¿Ahora se cívica. llama grupo de bloques o afinidades políticas? Bueno, que uno piensa que a futuro podría derivar en un interbloque o quizás no, habrá que ver cómo avanza la cosa. Sí, lo en los difícil que próximos tiene días. eso es que si son un bloque homogéneo, si muchos sectores de la oposición se nuclean en un bloque homogéneo, es verdad que tienen capacidad de participar más en las comisiones, pero también tienen que tener una directiva mucho más clara porque no puede haber 3 presidentes o 5 presidentes de bloque. No, la idea de un bloque homogéneo me parece que no está sobre la mesa. Sí, de un interbloque es una de las posibilidades. Pero si las posibilidades. decisiones de la composición de comisiones es por bloques, nos han dicho que... Bueno, pero pensemos igual siempre también. sabemos que hay un margen para la negociación más allá de lo que se votó, pero esto no lo decía tanto vinculado a la composición de las comisiones, sino lo que tiene que ver La con acción este política. intento de representar a los gobernadores acá en el Congreso. Por eso se está hablando de este bloque de bloques que incluiría la coalición cívica, Cambio Federal, a los radicales, y quien te dice el sector que vos comentabas que Y está si eso liderado ocurre, por los Penato, podría converger, no sabemos, todo en un interbloque que tenga como, o que se alinee de alguna manera a los intereses de los gobernadores y que se plante como una oposición al gobierno nacional. Si eso ocurre, este bloque de bloques no tendría tampoco un presidente de interbloque, pero también pensemos que Juntos por el Cambio no lo tuvo tampoco en los últimos 2 años. No tuvo una integración vertical y un liderazgo que ordenara hacia abajo las conductas de los distintos diputados. Vimos, por ejemplo, en las últimas sesiones que cada bloque, incluso al interior de cada bloque, votó de manera diferenciada. Pero sí tuvo una estrategia colectiva en términos del quórum, eso sí. Sí, total, por eso no Ajustada y necesariamente... colectiva, digamos. Bueno, ¿no? todos estos sectores están hablando de que van a garantizarle la gobernabilidad, van a dar quórum. Por lo menos es el discurso en el que se están plantando ahora con un gobierno recién asumido y con el capital político que tiene un gobierno recién asumido. Bueno, pero hasta entonces ahora, tenemos 100 de Unión por la Patria, 37/40 que serían los del PRO, sí, 35 el PRO tiene de la algunos UCR. satélites como José Luis Espert, después hay otros nombres sueltos que vamos a ir diciendo. La Libertad Avanza viene ahora. No, sí, o lo que queda junto con el creo que Cambio, viene coalición todavía, cívica. claro, todavía viene Toda Cambio esta Federal, forma. que Perfecto. es un bloque novedoso, que por ahora tiene 9 integrantes nada más, pero tiene mucho volumen político, mucha experiencia. O sea, es un bloque que realmente va a marcar la diferencia y que tiene mucho valor agregado por el peso y el porte de quienes son sus principales referentes.
El presidente va a ser Miguel Pichetto, que cumple un rol importante por su oratoria, tiene mucho manejo también y relación con los bloques, pero el armador de este espacio, el arquitecto en las sombras, es Emilio Monzó, que es el que empezó como a hacer esa tarea, si se quiere, más secreta, más reservada, empezar a reclutar diputados importantes que vienen de distintas trayectorias. Entre otras, por ahí la más llamativa es la incorporación de Ricardo López Murphy, que es un diputado liberal y que cualquiera de nosotros lo podría relacionar más con la experiencia de Javier Milei o de José Luis Espert. Bueno, no, está en este espacio de centro-derecha, porque también vemos allí que está Margarita Stolbizer, que es una diputada de probada identidad socialdemócrata, y también está Nicolás Internacional Massot. Socialista seguro, ella representa ese espacio. Tal cual. Está Nicolás Massot, que es mano derecha de Emilio Monzó, un dirigente Que fue presidente del PRO durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, Sí. de la bancada. Sí, en los Ahí va. últimos años con ciertas tensiones, ¿no? Respecto a la línea que bajaba Marcos Peña y demás, pero en su momento muy finalizó, es verdad alineado. que finalizó su mandato siendo el presidente del PRO y tiene muchísima afinidad con Emilio Monzó, y juntos son los que armaron este nuevo bloque que se denomina Cambio Federal y que es una especie de continuación y ampliación de lo que antes llamábamos Encuentro Federal. Nunca voy a olvidar el discurso de Massot, que él tuvo una posición en contra del aborto la primera vez que se discutió en el 2018. Se las recomiendo que la busquen en YouTube. No lo voy a traer a No, cuenta. nos dejaste con el suspenso, dale. Sí, las dejo con el suspenso para que lo busquen, para que revisen. Si a mí me vino a la memoria porque fue memorable. Bueno, yo por lo menos lo voy a buscar. No sé qué va a Buscalo. hacer la audiencia, pero yo lo voy a buscar. La próxima vez que nos veamos lo comentamos. Sí, los demás son Oscar Agos Carreño, no me acuerdo de qué provincia era, Jorge Ávila, Florencia Cripauca, que es del espacio de misionera del espacio de Miguel Pichetto, y Francisco Morquio, que es representante de Mira. Rogelio Frigerio. Rogelio Cripauca. Frigerio, que apuesta muy fuertemente a este espacio Claro, como gobernador de Entre de, Ríos. digamos, sí, de oposición bastante híbrida, ¿no? Porque tenemos dirigentes de distintos espacios. Junto con Ignacio Nacho Torres, el gobernador de Chubut, también Sí. de alguna manera hace referencia en ese espacio. Con Jorge Ávila, ¿no? Jorge, Exacto. sí, perfecto. Bueno, la coalición cívica, lo adelantabas vos, Debbie, quedó reducida a una expresión bastante chica. Van a ser solamente 6 legisladores nacionales. Estábamos acostumbrados a una dotación de alrededor de 10, 12 diputados. A partir de lo que fue la debacle electoral de Juntos por el Cambio y los lugares en los que quedaron colocados en las listas, la verdad que no salieron demasiado bien favorecidos. El presidente va a seguir siendo Juan Manuel López. También está otro de los grandes referentes, porque fue durante mucho tiempo, y no sé si lo sigue siendo, Maximiliano Sí. Ferraro, el presidente del partido que tiene como líder a Elisa Carrió. También Marcela Campagnoli, Mónica Frade, Pablo Oliveto Lago y Victoria Borrego. De estos 6, solamente 2 son los que prestaron juramento el pasado, en la jura de una semana atrás, que son, bueno, no me acuerdo. Mónica Frade es una. Sí, Mónica Frade es Que una. revalida por 4 Claro. años más. Fue ¿Y por la Maximiliano lista. Ferraro era el otro? Sí, creo que Maximiliano Ferraro sí, que también. encabezó la Me lista parece de la que sí. reta en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Y Maximiliano bueno, Ferraro. como para completar este rompecabezas de diputados que pululan y orbitan alrededor de lo que sería Juntos por el Cambio, o el ex Juntos por el Cambio, tenemos a José Luis Espert, que de todos modos se ofrece quizás como un nexo entre la Libertad Avanza y el PRO. Pablo Modeo de Creo, del espacio Creo, que es de San Juan, ¿puede ser? No, Tucumana. De Tucumán, gracias. Gracias por la corrección. Después Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo. Alberto Arancibia Rodríguez, del Partido Demócrata. Y Álvaro Martínez, de la Unión Mendocina, que es el espacio que se referencia en Omar de Marchi, que bueno, saltó del barco del PRO por las diferencias que tuvo para la construcción política en su provincia, donde no pudo ser el candidato. De hecho, el PRO terminó apoyando a un extrapartidario como Alfredo Cornejo, que terminó a la postre siendo el gobernador. El otro espacio que va a tener un número importante, pero aún así va a ser una expresión minoritaria, y eso es una situación bastante anómala, mirando por el espejo retrovisor la historia parlamentaria argentina, es la Libertad Avanza, que es el oficialismo, y va a tener solamente 33 diputados mileístas puros. Pero, atención, porque a ellos se van a agregar como, digamos, diputados satélites que claramente le van a votar todo, a los 3 diputados de Salteños de Hora Patria, que van a estar presididos por Carlos Zapata, y también están allí Julio Moreno Valle y Emilia Orozco, y también los 2 diputados bonaerenses
de este espacio Buenos Aires Libre, donde militan Carolina Píparo y Lorena Massicin. Entre las principales figuras, y esto también de vuelta hago la aclaración de que es una selección odiosa y bastante azarosa, encontramos podemos ver a la anterior y si no, un poco me voy acordando. Uno es quien entrevistamos hace un rato, Carlos D'Alessandro. Sí, ahí está. Diputado puntano, pero creo que tuvo también experiencia política en La Matanza. Martín Menem va a ser el presidente de la Cámara, es uno de los grandes ganadores de esta construcción en germen que es la Libertad Avanza. También Oscar Sago, que ganó también la pulseada por ser el presidente del bloque. Berti Venegas Lynch, un personaje bastante polémico por algunas declaraciones durante la campaña, que todavía hay que ver cuál es el despliegue que hace como diputado nacional. Carlos D'Alessandro, ya lo dijimos. Lilia Lemoine, que es una diputada, una activista de redes sociales, cosplayer, que también promete bastantes controversias. Guillermo Montenegro, que es mano derecha de Victoria Villarroel, es los ojos y los oídos de Victoria Villarroel en la Cámara de Diputados. Y la periodista Marcela Pagano. Así que como para ir completando un poquito el cuadro, nos quedan pocas placas, pero hay que hablar también de estos bloques que van a estar como un poco por el centro de la grieta, navegando por esas aguas intermedias. En primer lugar, Innovación Federal, que es una experiencia nueva, va a estar presidida por Pamela Caletti, que viene de tener tiene 2 años de trabajo parlamentario dentro de Unión por la Patria, y con este recambio legislativo da el salto para presidir este bloque nuevo que en parte se para sobre el naufragio de Provincias Unidas, ¿no? También está Pablo Outes, Yolanda Vega, ellos son salteños que responden también al gobernador Sáenz, que solía ser un sólido aliado de Sergio Massa, pero parece que ya no lo es más. Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Bancic de Misiones. Agustín Domingo de Río Negro y Osvaldo Giancafilo de Neuquén. Seguimos con Hacemos por Nuestro País, que es una reversión del interbloque federal. Allí el pilar central de esta nueva alquimia es el cordobesismo, que va a tener 5 integrantes. Quien va a presidir este interbloque es Ignacio García Ariesca, pero están allí también Juan Brugue, Natalia de la Sota, Carlos Gutiérrez y Alejandro Torres, y se suma una figura destacada que estuvo a las puertas de ser designado presidente de la Cámara de Diputados, como Florencio Randazzo, ¿no? Ex ministro del Interior del gobierno de Cristina Kirchner, sumando también a Esteban Pablón y Mónica Fein, que son la dosis socialdemócrata a este interbloque que va a tener un fuerte componente del peronismo disidente. Y ya habíamos mencionado el Frente de Izquierda con 5 integrantes, y me quedó sueltito por el bloque SER Sergio Acevedo, que había sido, si no me equivoco, gobernador de la provincia de Santa Cruz, aliado de Néstor Kirchner y después enemigo declarado de la pareja presidencial que condujo el país entre el 2003 y 2015. La última. Bien, bueno, esto ya lo es. No, esto no. Ya tenemos... Estos ya estaban integrados en la placa Esta anterior. Es una placa que se traspapeló, pero más o menos pudimos armar el rompecabezas. Gracias, Eva, por toda esta información. Todo esto va a ir cambiando a lo largo del tiempo, ya les veníamos comentando. No queremos terminar el programa sin contarles que el presidente de la Cámara, Martín Menem, tuvo su primera actividad protocolar el día de hoy. Le tocó recibir al vicepresidente de la Asamblea Popular China, se trata de Gu Wenhua, para afianzar los lazos diplomáticos durante el encuentro, del que también participaron el embajador chino. Se llevó a cabo en el Salón de Honor de la Presidencia. El titular de la Cámara de Diputados destacó la importancia que tiene China para el nuevo gobierno argentino. Martín Menem, presidente de la Cámara, recibió al vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular de China, quien estuvo acompañado por el embajador. Durante la reunión que se llevó a cabo en el Salón de Honor, Menem celebró el encuentro y destacó la importancia que tiene China para el nuevo gobierno y para el Parlamento. Es la primera delegación internacional que hacemos contacto. También subrayó que deseamos que el futuro sea mucho mejor para ambas naciones, y también manifestó la intención de reiniciar el grupo de amistad con China, el cual se encuentra actualmente suspendido, por el objetivo de fortalecer el vínculo, retomar el diálogo político, fortalecer la cooperación comercial y también mantener relaciones francas. En tanto, el vicepresidente de la Asamblea Popular de China
Resaltó los exitosos y excitantes vínculos que existen a lo largo de tantos años entre ambos pueblos. Reconoció además particularmente las buenas relaciones durante la gestión del tío de Martín Menem, Carlos Menem, y en ese mismo sentido instó a continuar estrechos lazos y cooperación bilateral. La delegación de China estuvo además entregándole a Martín Menem una carta del presidente de la República Popular de China, Xi Jinping. Ambas delegaciones además intercambiaron obsequios, entre cuales obviamente se destaca un mate. También participaron Oscar Sago, presidente del bloque de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, y también los diputados nacionales de esa fuerza, José Peluc de San Juan, Manuel Quintar de Jujuy, Claudio Almirón de Corrientes y también Pablo Anzaloni de la Ciudad de Buenos Aires junto a Lila Lemoine de la capital federal. Entre otros temas, los legisladores agradecieron el apoyo de China en el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Por otra parte, la delegación china estuvo presente el representante de Asuntos Latinoamericanos del gobierno chino, también el director del Departamento de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, y los legisladores remarcaron que quieren intercambiar más proyectos con el litio y otros acuerdos de cooperación comercial que nos permitan sacar del agua económico al pueblo de Argentina. Esta es la foto que muestra este encuentro, que fue el primero formal que se dio aquí en la Cámara de Diputados. Y con esta noticia ya nos vamos, compañeros. Nos vemos en cualquier momento. Nos Sebas, también Débora, nos vemos cruzaremos pronto en los pasillos. en los pasillos aquí del Congreso, ya circulando las últimas semanas del año. Nos vamos, nos vemos en cualquier momento. Chau.